Existe una realidad innegable. Vivimos en un ambiente donde impera la comodidad. Y tenemos niños de 27, 28 años todavía. Hambre, sed, frío, calor son sensaciones que cada vez sentimos con menos frecuencia. Coge lo que puedas y sal corriendo. Hoy, en Mejor que Ayer, nos acompaña Carlos Vico, especialista en supervivencia extrema. Si te pierdes en la montaña, te encuentras un oso o te quedas sin agua en el Sáhara, estar cerca de Carlos maximizará tus posibilidades de supervivencia. Si te has perdido y te rompes una pierna, lo acabas de empeorar por 1000. Miedo es el 80% de nuestra personalidad. Si yo hago caso a todas las frases estas de no tengas miedo, hay que vencer al miedo, de tal, el miedo soy yo, ¿cómo me voy a vencer a mí mismo? Miedo se gestiona, miedo se escucha. Vas a aprender cómo comportarte si te encuentras a un animal salvaje en su entorno natural. Con animales más pequeños como perros, lobos, gato montés, un puma, para mí la mejor estrategia es tirar. ¿Has estado a punto de morir en alguna de tus experiencias? Varias veces. No unas cuantas. Una vez te bajas del helicóptero te das cuenta de que la cagada ha sido enorme, ¿no? Una placa estaba mal formada, se inclinó, me metí para abajo. Y pasan 14 horas desde que yo caigo al agua hasta que llega el equipo de rescate. Y yo recuerdo sentir a mi hija llorando en mitad de la nieve y ponerte a escarbar para sacarla. Llega a un punto donde hay una rendición. Donde dices, ya. Y ahí yo mando un mensaje a casa. Digo, no hay pena, gracias por todo. Y voy a dormir. Carlos Vico, especialista en supervivencia. ¿Qué tal estás, Carlos? Muy buenas. Bien, tengo muchas preguntas que hacerte, me interesa muchísimo la supervivencia. Llevas haciendo eventos de supervivencia extrema durante años, nos conocimos en 2018. El hecho de exponerte a una situación de supervivencia que está muy, digamos, separada de las vivencias cotidianas, ¿puede cambiar tu mente a largo plazo? Te la cambia de forma radical. Tú imagínate que ahora te cogen y te dicen te quedan 3 meses de vida. ¿Harías algo diferente a lo que haces normalmente? Sí, pues es algo parecido. Yo lo que te hago es ver tu límite de una forma muy, muy íntima, próxima y cercana, de tal forma que tú crees que vas a morir. Entonces, el punto es ese, ¿no? Es de una forma segura. Obviamente yo estoy al lado tuyo para que eso no ocurra, pero en tu mente esa idea existe y es muy próxima. Y entonces es cómo tú te replanteas en esta vorágine que vivimos de día a día, ¿no? Que vamos como pollo sin cabeza corriendo, es un parón, es un golpe en el pecho que te hace frenar en seco y te dices, a ver, si ahora te murieras, ¿qué pasa? ¿A quién le pedirías disculpas? ¿A quién llamarías? ¿A quién le dirías te quiero? ¿A quién le darías un abrazo? Y como cuando tú regresas, eso es algo que está ahí, ¿no? Ya está, es como el pinball, ¿no? Estás jugando la extra ball. Uh-huh. Entonces, tu vida vives de una forma muy diferente, mucho más intensa, pero recogida. Me sorprende, ¿tus clientes de verdad llegan a pensar en la posibilidad real de morir en una... y no entran en pánico y te dicen, Carlos, sácame de aquí ya? No, porque lo que yo procuro es que la persona encuentre su límite. Es decir, yo te llevo a través de un entorno que tú no estás acostumbrado, puede ser una jungla, un desierto, mitad de la nieve, etc. Y lo que voy a buscar es que tu cuerpo te diga basta. Es decir, te voy a llevar a la extenuación. Puedo estar 4 días donde no vas a comer, donde vas a beber el agua que puedas encontrar, vas a comer lo que puedas encontrar. Y lo que yo procuro es llevarte a la extenuación máxima donde tu cuerpo ya diga no puedo más. ¿Qué ocurre? Que el ser humano es tremendamente físico. Y cuando el cuerpo ya dice es que no puedo dar un paso más, y tú mismo decides, es la rendición, ¿no? Es decir, ya no más. En ese punto es cuando tú te replanteas todo. O sea, ese es el punto que buscas. Ese es el punto que busco. El punto de ruptura, que le llamamos nosotros. ¿Y qué perfil psicológico tienen tus clientes, ¿no? Que ya van a esa aventura? De todo. Tratamos con muchos chicos que tienen problemas de drogas, siempre mayores de edad, empresarios, me han venido bomberos, policías, todo tipo de perfiles. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Ellos que te dicen, Carlos, quiero una experiencia espiritual. Carlos, me aburro con mi vida. ¿Qué buscan? Cada persona puede buscar algo muy diferente. Incluso hay muchas veces que es el entorno el que te pide que le hagas ese viaje a la persona. No en sí la persona, ¿no? Sino que pueden ser padres que buscan que el niño tenga ese paso de decir,
es como la Mili. Antiguamente, para mí el ser humano se basa mucho en ritos y esos ritos han desaparecido, ¿no? Y muchas veces ese paso de adolescente a adulto se ha perdido por el camino y tenemos niños de 27, 28 años todavía. Y es ese paso, ¿no? Ese paso de darte cuenta de lo que es importante realmente en la vida, darte cuenta de lo importante que es un vaso de agua, una cama, un abrazo, un te quiero, y eso que lo tenemos en nuestro día a día y no le prestamos mucha atención, ¿no? Entonces yo lo que te hago es te coloco en esa tesitura. Entonces los perfiles son tremendamente variados. Una especie de rito de paso inventado, ¿no? ¿Ves un punto de madurez diferente al terminar en esos 15 días, por ejemplo, en la selva, que ahora te vas pronto, en un chico de 22 años, un cambio realmente en nivel de madurez? Espectacular. O sea, de darte cuenta de por qué hablas mal, de por qué te comportas, cómo te comportas, de dónde vienen esos comportamientos. Es decir, se hace un reciclaje, se ahonda muchísimo en la persona, entendiendo por qué le ocurren esas cosas, entendiendo qué procesos le han llevado a esos tipos de comportamiento, y a partir de ahí se reestructura todo. Es decir, es como si tú tienes una estantería donde tú colocas tus libros, tus proyectos, tu familia, todo está ordenadito, le pego una patada a la estantería, te digo, coge lo que puedas y sal corriendo, ¿no? Y es familia, es esta persona en concreto, y con eso corro, ¿no? Entonces es cuando llegas aquí te das cuenta de que hay muchas amistades que son tóxicas, que te llevan por el mal camino y que puedes obviar totalmente la necesidad que tenemos hoy en día de estar conectados, ¿no? Yo te conecto con la naturaleza, no te conecto al teléfono móvil. ¿Van sin teléfono móvil? Sin teléfono móvil. Siempre. O sea, eso para mí es básico. No puedes tener conexión con nada de lo que es tu mundo normal durante esos días que estás conmigo. Pero no es que lo tengan en la bolsa, sino que lo tienen en el hotel. Correcto. Y lo recogerán a las 2 semanas. Al acabar. Increíble. ¿Has estado a punto de morir alguna vez en alguna de tus experiencias? Varias veces. No una, unas cuantas. Cuéntanos. Hay varias. Quizá la más grave y la que más me gusta ahondar en ella, porque fue un golpe a nivel psicológico para mí muy, muy grande, me hizo cambiar totalmente la visión de todo, fue quizá el viaje de Groenlandia. Fue un viaje donde, bueno, a mí se me dejó elegir el viaje que yo quisiera, todo pagado, y decidí ir a Groenlandia a visitar a los Inuit y, bueno, estuve unos días conviviendo con ellos. Yo siempre procuro ir a un lugar donde haya una etnia e intentar aprender sus costumbres y cómo ellos viven. Y bueno, al cabo de 3-4 días, la historia era que me cogían con un trineo de perros, me llevaban a 80 kilómetros de distancia y yo tenía que regresar sin llevar agua ni comida, ¿de acuerdo? Durante 4 días hacer ese periplo de 80 kilómetros. Y la historia es que cuando llegamos allí, a la vez llegó el huracán Alex, que era el primer huracán en 80 años, hemisferio norte, en el mes de enero. Y claro, llegas allí y todo el mundo te dice no salgas. O sea, no se puede salir, es una locura. Tenía vientos de 100 y pico, ventisca de nieve, las temperaturas subían y bajaban. Yo llegué allí creo que era el 8 o el 9 de enero, ahora no recuerdo, y estaba lloviendo. En Groenlandia en enero, lluvia. O sea, estábamos a 4 o 5 grados positivos. La nieve estaba muy blanda, etcétera, y yo dije que bueno, que yo soy especialista en supervivencia, que a ver de qué forma yo voy a decir no he salido porque hace mal tiempo. Claro, no puedes permitirte. No, la gente decía que sí, pero yo en mi cabeza pues no se puede, ¿no? Y aparte por una cuestión de ego, de decir, no, yo puedo seguro. Y la verdad es que no. O sea, que yo me golpeo como un martillo pilón desde el segundo uno, ¿no? A mí los Inuit dijeron que no me querían llevar porque era un suicidio. Con el trineo de perros a 80 kilómetros de distancia porque el hielo estaba muy roto y había riesgo de caer al agua. Al final, hablando con el chamán de la tribu, el jefe, coincidimos en que la única forma de hacer ese viaje a 80 kilómetros era a raíz de alquilar un helicóptero y que nos llevara a la situación. Y una vez te bajas del helicóptero te das cuenta de que la cagada ha sido enorme, ¿no? Porque yo había entrenado para unas condiciones de nieve dura, unas condiciones donde cada día pues andar 20 kilómetros sobre nieve dura, hacerte una osera, pues asequible, ¿no? Y te das cuenta que no, que la nieve la tienes por encima de las rodillas. No se puede andar. Imposible. O sea, yo cada día intentaba llegar a los 20 kilómetros, hacía 18, 19, 15 el primer día. El segundo día ya hacías menos porque estás reventado, no estás comiendo nada, no hay fuego para poder derretir nieve, con lo cual estás bebiendo un vaso de chupito cada día con un desgaste físico brutal porque estás abriendo brecha continuamente en la nieve. Y el tercer día por la mañana, el cuarto día por la mañana, lo que hago es, digo, bueno, me quedan 12 kilómetros para llegar, lo que voy a hacer es
bajara hielo. O sea, a mí me dijeron que sobre todo fuera por montaña, pero claro, nieve tan blanda, lo que haces es te vas hundiendo entre las piedras, vas pegando golpes, etcétera. Y dije, digo, bajo a hielo, vigilo, digo, y tiro y avanzo, ¿no? Y bueno, una placa estaba mal formada, se inclinó, me metí para abajo. La suerte es que estaba muy cerquita de la costa y toqué el suelo. Si no me hubiera colado, se hubiera cerrado y se acabó. Adiós. Y conseguí salir, pero el problema fue que una vez salgo y yo llevo un Delorme, que es un aparatito que me permite hablar con campamento base, y desde casa la gente con el ordenador pues podía ir viendo mi punto como yo iba caminando por Groenlandia, ¿no? Y bueno, una vez salgo, toco el botón, digo, oye, tengo un problema, me he caído al agua, necesito rescate, me dicen, ok. Pero claro, con esos vientos el helicóptero no podía llegar y pasan 14 horas desde que yo caigo al agua Tú hasta... mojado. Sí, mojado. Hasta que llega el equipo de rescate, ¿no? Y es como toda tu cabeza te empuja constantemente, tu cuerpo te dice no puedo más, tu cabeza le dice un poquito más, ¿no? Y como dices, va, aguantamos 5 minutos más, 5 minutos más. Y como vas apretando, ¿no? Y es una situación muy compleja porque te das cuenta que cuando el cuerpo lo llevas al límite y lo agotas, es como la batería del teléfono, ¿no? Que va bajando el porcentaje. Y llega un punto donde te empiezas a dormir, empiezas a tener congelaciones, empiezas a tener visiones. Alucinaciones. Sí, porque además la mente es muy inteligente, ¿no? Ya sabe que si te duermes te mueres, entonces te hace ver cosas para que te suba la adrenalina y no te duermas. Y yo recuerdo ver animales corriendo por todos lados, salir un oso de mitad de la ventisca por mí, sentir a mi hija llorando en mitad de la nieve y ponerte a escarbar para sacarla y al cabo de 30 o 40 segundos decir, ¿pero qué estás haciendo, tío? Estás solo, no está aquí, te estás volviendo loco, ¿no? Y ser consciente de esa locura, ser consciente de que todo lo que está ocurriendo puede ser real o no. No lo sabes, porque para ti es muy real. Yo recuerdo conversaciones con mi abuelo, con mi padre, con mi madre. Aquello fue una auténtica locura, una salvajada. Además, con el paso de las horas se hace de noche, pues solamente 6 horas de luz al día. Ya te dicen que el helicóptero de noche no vuela, que tienes que esperar al día siguiente. Tú le dices, no llego ni de coña. Empiezan a hacer, cambian el rescate y ahora vienen con motos de nieve. Pero claro, las motos de nieve están en la misma situación. Van atravesando la nieve. Eso quiere decir que no ven las piedras, van rompiendo patines, tienen que parar a reparar y eso prolonga muchísimo el rescate. Y ahí, bueno, se dan diferentes situaciones muy complejas, donde en un primer punto a mí el cuerpo se me para, absolutamente. Es decir, es como si te bajan los plomos, te caes de rodillas al suelo, mirando a la osera, que es el pequeño refugio donde yo quemaba la ropa. Yo quemé la primera capa de ropa para intentar secar la segunda y la tercera capa y mantener mi temperatura. Claro, imagínate el cuerpo con contractura muscular completa por el frío y que intenta temblar para generar temperatura. El dolor es brutal. Y tú intentas que el cuerpo no tiemble para evitar ese dolor. Además, el temblor es poco eficiente energéticamente. Entonces tú lo que haces es, vas tensando el cuerpo, aflojas, vas tensando, intentas generar temperatura haciendo ejercicio, caminando, haciendo lo que sea, ¿no? Y llega un punto que el cuerpo se te desconecta y es lo que te explican. Tú ves tu vida pasar por delante de tus ojos y tal. Yo lo que vi fue todas aquellas situaciones desagradables donde yo había hablado mal a otra persona o yo había gritado a otra persona. Y vives la emoción que vive la persona que tienes delante tuyo. Y es muy doloroso sentir eso. Y tú lo estás viendo en tercera persona, te estás viendo a ti, te estás viendo la cara, te estás viendo la expresión corporal, estás viendo la cara de la otra persona, la expresión corporal de la otra persona, y tú te quieres arrancar la cabeza, literalmente. O sea, te estás mirando, te estás gritando, te estás diciendo para, te estás diciendo cállate, te estás diciendo no hagas eso, ¿no? Intentas empujarte, intentas golpearte a ti mismo para que dejes de hacer lo que estás haciendo, ¿no? Y es horrible. O sea, yo para mí recuerdo que me levanté del suelo como si me hubieran metido un corriente y yo me levanté y dije, yo tengo que volver a casa, ¿no? O sea, yo tengo que arreglar esto que yo he hecho, tengo que solucionarlo, tengo que hablar con la gente, tengo que pedir disculpas, esto no puede pasar, no, yo no me puedo quedar aquí, ¿no? Y es muy, para mí, aquello es el infierno. O sea, aquello es lo que tú vas a vivir por el resto de la eternidad, todo lo que tú has hecho en tu vida, luego lo pagas. Y yo me considero buena persona, nunca he sido una persona que busque hacer daño a los demás, pero la vida te da situaciones
complicadas, donde quizás no gobiernas bien la emoción y puedes llegar a discutirte fuerte con alguien, ¿no? Y al cabo de las horas, poquitas más, 1 horita y media quizá, donde yo había intentado salir de allí como fuera, etcétera, y mi cuerpo no daba, llega a un punto donde hay una rendición, donde dices, tío, ya, mi cuerpo ha dejado de temblar, ya ha dejado de sentir frío, no hay más, o sea, me estoy muriendo literalmente, llevo 14 horas de pelea y es que no hay más, o sea, mi cuerpo no es capaz de levantar un pie para dar un paso, es decir, no queda nada dentro. Y ahí yo mando un mensaje a casa, bueno, digo, no hay pena, gracias por todo y voy a dormir. Y claro, esa situación da muchos aprendizajes porque previamente con el chamán de la tribu yo le había preguntado, oye, aquí el depredador que tenéis es el oso blanco. Es un depredador espectacular, para mí de los más inteligentes que existe. ¿Había osos en esa zona? Sí, correcto. Además, al cabo de 3 días sacaron un pedazo de oso de al lado de donde yo estaba, de narices. O sea, lo cazaron. Lo cazaron. Me mandaron la foto cuando salí. El tema es que yo al chamán le pregunté, oye, cuando viene el oso blanco, ¿cómo actuáis contra él? O sea, ¿qué estrategias tenéis? Y el tío me decía, sonríe, ¿no? Claro, yo chapurreo inglés, él también, que es la mejor forma de entenderse. Pero yo le decía, no me estás entendiendo. Es decir, si a mí me sale un oso blanco, ¿qué hago? Corro. Y el tío decía, no, vas a morir cansado. Me peleo. Me decía, bueno, 2,5 metros de bicho, 400 kilos de peso, uñas como cuchillas, te vas a morir cansado. Yo qué sé, me hago el muerto, me tiro al suelo, chillo, lloro, pataleo, hago algo. Dice, no, sonríe, ¿no? Al primer momento piensas, el abuelo es un abuelo, es mayor, no me está entendiendo, tal, y dices, vale, no pasa nada, ¿no? Pero una vez estás allí en medio, te das cuenta de que estabais hablando de lo mismo en términos diferentes. Yo hablaba de un depredador, él hablaba de la muerte. Y que cuando te llega, pues ni corra, ni chille, ni patalees, sonríe. No pasa nada, has venido a eso. O sea, has venido a hacer un recorrido con un final, ¿no? Pues ahora te toca sonreír, te toca recordar los buenos momentos, suave. No hay nada que hacer, realmente. Nada. ¿A qué? Y la verdad es que enfrentarte a ese momento final desde el miedo de no querer morir a querer agarrarte como a un clavo ardiendo es un sufrimiento extremo y la aceptación es una muerte muy agradable, muy suave. Es como, ya, has venido aquí, has peleado como un león, has tenido hijos, has vivido como un animal, has disfrutado, has comido, has reído, has dormido, has tenido sexo, has todo, ¿no? Y es el momento de, wow, tío. O sea, ahora es el momento de suave, de relajarte, de dormir y de hasta aquí hemos llegado, ¿no? Carlos, siempre hablas de que la supervivencia es pausada, es tranquila, es reflexiva. Sí. En ese momento en el que tú caes al agua, en la placa de hielo, o en el momento hipotético en el que te hubieras encontrado con un oso blanco, ¿cómo gestionar el pánico? Que al final es una respuesta fisiológica natural a una situación extrema, ¿no? Es que el pánico no es malo, ¿de acuerdo? Cierto es, el pánico es el disparador de nuestro instinto de supervivencia. ¿Sí? Es decir, cuando mi mente entiende que me estoy enfrentando a una amenaza, ¿sí?, que puede ser real o inventada, porque muchas veces tú puedes estar discutiendo con tu pareja, con tu jefe, con alguien en la calle y tu mente lo interpreta como una situación de donde hay una amenaza y te hace entrar en ese instinto de supervivencia, ¿de acuerdo? Tenemos 4 patrones básicos, que son agresión, huida, bloqueo y sumisión. Aprendido de los animales durante miles de años. El ser humano no es que sea especialmente lúcido, ¿vale? Es muy bueno copiando. Entonces, los animales que tienen cuernos, cuando los atacan los lobos, pues se defienden. Los que tienen capacidad para correr, ponen distancia. Hay otros que la estrategia es quedarse quieto y hacerse el muerto. Y último, donde hay un macho alfa o una persona más grande físicamente, lo que haces es me someto, ¿no? Partes blandas expuestas, hago lo que tú digas, yo no quiero problemas, ¿no? Y el tema reside ahí, es decir, el pánico es miedo irracional, no hay pensamiento, es acción-reacción. Entonces el tema es, donde hay un macho alfa, pues tienes esa estrategia que es partes blandas expuestas, yo no quiero problemas, ¿vale? Me someto a lo que tú quieras y hago lo que tú digas, porque paso de problemas, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que el pánico es irracional, no hay pensamiento.
Sí, es acción-reacción. No hay racionalidad, no hay creatividad, no hay imaginación, no hay memoria, no hay empatía, no hay amor. Es acción-reacción. ¿Qué ocurre? Que es interesante que eso es lo que ocurra cuando no hay tiempo para crear una estrategia. Pero si tú realmente tienes un mínimo de tiempo para ser racional y buscar la mejor estrategia posible, no me vale que estés en pánico. No me vale que entres en ese efecto túnel que vas a hacer con la amenaza y te quedes ahí encerrado y que hasta que no se rompa ese efecto túnel no puedas pensar lo que tienes que decir o lo que tienes que hacer. ¿Sí? También me gustaría que entendiéramos bien lo que es la supervivencia, ¿no? Porque al final, para mí, supervivencia no es un entorno, no es Groenlandia, no es Siberia, no es los Alpes, no es el desierto. Al final, si yo te llevo a la montaña, vamos a hacer supervivencia a montaña, ¿de acuerdo? Si yo te llevo a una montaña y te dejo en un punto geográfico en primavera, verano, otoño, invierno, cambia radicalmente. Si has descansado bien, si no has descansado, si has tenido un accidente y te has dislocado un hombro con la bici, si ayer desayunaste, si ayer te discutiste con la mujer. ¿Qué montaña? Pirineo, Mediterráneo. Es decir, la única cosa que se va a repetir siempre en cualquier acto de supervivencia, ya sea un accidente, ya sea que te atragantes con el bocadillo, es el individuo. Siempre es el individuo que la sufre. Entonces, para mí, la base es entrenar al individuo. Es decir, que tú entiendas cómo funciona tu cuerpo fisiológicamente, cómo lo vas a llevar al límite, qué necesidades tiene y cómo cubrirlas. Pero el 80% es mental. El 80% es cómo funciona tu mente cuando la llevas al límite. Cómo tú tienes ese autoconocimiento de saber cuándo estás entrando en pánico. Cómo tienes esos mecanismos para volver atrás y no estar en pánico y volver al miedo, que es racional, que es donde yo puedo decir, vale, a ver, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo puedo manipular la situación para ponerla a mi favor? Pero es que es más, el miedo es el 80% de nuestra personalidad. Todo está basado en miedo. Si yo hago caso a todos los coach, a todas las frases estas de no tengas miedo, hay que vencer al miedo, de tal, el miedo soy yo, ¿cómo me voy a vencer a mí mismo? El miedo se gestiona, el miedo se escucha. Porque el miedo es una proyección de mis puntos débiles hacia una amenaza. Me está diciendo dónde yo voy a fallar. Si yo no escucho al miedo, no sé cuáles son mis puntos débiles, no los puedo mejorar. Y la vida es eso, ¿no? Es un proceso de mejora continuo. Siempre. Y si yo no escucho el miedo, no estoy mejorando, es imposible. Para la mayoría de público que nos oye, que la realidad es que nunca se va a exponer, aunque la vida te sorprende, ¿no? Pero a priori nunca voluntariamente se va a exponer en una situación de supervivencia extrema. ¿Cómo pueden en su vida cotidiana reforzar estos elementos que le ayudarían a sobrevivir llegado el momento? En las cosas del día a día, en las relaciones, en el día a día. Mira, yo siempre digo lo mismo. Al final, yo he tenido la suerte de trabajar con mujeres maltratadas. He tenido la suerte de poder... colaboré una vez con el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Oncológico de Niños con Cáncer, y pude hablar con varios padres. Y es como, primera, tú eres capaz de crear narrativa que no te dañe. Es decir, para mí la depresión, por ejemplo, es la incapacidad de crear un punto de vista que no me dañe sobre mi vida. ¿Sí? Es decir, los dos podemos vivir la misma historia, pero cuando uno tiene herramientas para gestionar las emociones y para gestionar ese punto de vista, la historia que te estás explicando a ti mismo es muy diferente. Una de las cosas que más dañan a la persona es el silencio. El tener que escucharte a ti mismo, el tener que hablar contigo mismo. Por eso cuando la pandemia no hubo tantísimos problemas. Estás en casa con internet, con el Netflix, de vacaciones, literalmente. Lo único que no puedes salir. ¿Cuántas depresiones, cuántos intentos de suicidio? Por favor, el gran problema es ese. Es decir, necesitamos continuamente estímulos externos que nos distraigan de hablar de nosotros. El viaje más largo no ocupa un paso. El viaje más largo está aquí. Que es como yo me hablo, como yo me comprendo, como yo entiendo por qué han pasado las cosas, como yo me culpo de todo. Porque al final tienes que entender que a toro pasado, con la emoción cambiada, con las herramientas nuevas,
Puedo decir, buah, es que hace 2 años no veas la que lié ahí, madre mía. Ya, pero es que en ese paso, hace 2 años, tú lo hiciste lo mejor que supiste, con las herramientas que tenías y con la emoción que estabas manejando en ese momento. No te puedes culpar. Y eso la gente no lo entiende. Y por ahí hay una sensación de culpa que constantemente arrastramos y nos machacamos con 1000 cosas diferentes, ¿no? Y es para mí una de las bases que a mí me gusta enseñar en supervivencia es esa narrativa que tú te vas a explicar a partir de ahora para vivir sin peso, para vivir ligero, para no acumular. Muy cercano al estoicismo, ¿no? El controlar la narrativa interior para Sí, que no vaya en tu contra. pero para mí el estoicismo tiene un fallo, por lo menos como se está llevando hoy día, ¿no? Que es los baños de agua fría, etcétera. Bueno, eso es como si me vienes cada día a las 8 de la mañana y me dices, dame un bofetón. Vale, yo te lo voy a dar. ¿Qué va a pasar? De aquí 5 o 6 meses, tú ese bofetón lo vas a soportar estoicamente y no va a haber dolor, ¿no? Pero para mí no es eso. Para mí es enfrentamos la incomodidad, pero con la necesidad continua de evolucionar la persona para buscar las mejores estrategias para que esa incomodidad deje de serlo y buscar otra. Uh-huh. A mí cada día a las 8 de la mañana te metas en un baño de agua fría como... Deja de ser una incomodidad cuando te adaptas a ella. Claro, pero además es como tu cabeza ya la prevé. Ya la prevé, pero y además crea estrategias para que eso no sea así. Es decir, vimos una sociedad, yo creo que es la sociedad más cómoda que ha habido en toda la historia de la humanidad. Es decir, es tan cómoda que el ser humano ha dejado de pelear por tiempo. Ojo, ha dejado de pelear por tiempo en Europa, en Estados Unidos, primer mundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú tienes hambre, vas a la nevera, tienes sed, abres un grifo, ¿no? Y tú has dejado de pelear por tiempo de supervivencia. Pero aún dándose eso, somos la sociedad que vive más en pánico de toda la historia de la humanidad. Y acordaros que el pánico era falta de empatía, falta de amor, falta de racionalidad y vivir en una constante situación de apuro constante que no es real, ¿no? Y es súper curioso porque nuestra cabeza intenta ir más allá porque tiene mucho tiempo y ha dejado de preocuparse por cosas esenciales, pero a la vez nuestra mente es incapaz porque está constantemente en un pánico de no estoy a gusto, se me cae el internet, ¿ahora qué pasa? No tengo luz, ¿ahora qué pasa? Tengo que salir a la calle, voy con miedo. No está bien, no está asentado, ¿no? Entonces, te decía, el estoicismo está muy bien porque yo sinceramente creo que en esa incomodidad es donde se produce el crecimiento de la persona, pero esa incomodidad no puede ser algo pautado y pactado, donde yo a las 8 de la mañana me levanto. No, no. Sale a la montaña, aléjate de la sociedad, intenta entender cómo funciona tu entorno, lo incómodo que realmente es, o vete a un entorno diferente que realmente sea incómodo y evoluciona en él. Claro, sí, sí, sobre todo la capacidad de adaptarte a desafíos imprevistos, ¿no? Claro, es como que yo me enfrento a un imprevisto que yo he previsto, ¿no? Y es como, no sí, entiendo la lógica de lo que estáis haciendo. ¿Crees que los problemas de salud mental que enfrenta el primer mundo tienen mucho que ver con esa desconexión de lo esencial? Es decir, ¿tienen mucho que ver con que se nos ha olvidado que podemos morir en cualquier momento? ¿O se nos ha olvidado que...? Mira, la sociedad para mí somos pavos gordos. Simple. Te vienen, te dan de comer y llega un día pues que te mueres, ¿no? Y ha llegado un punto donde cuando yo te llevo de viaje y tu cuerpo siente la necesidad de comer y no tiene combustible, tiene que meter combustible, al final es un vehículo, y tu propio cuerpo se da cuenta de que tiene un problema grave porque estás gastando más de lo que estás metiendo, tu instinto de supervivencia empieza a despertar y empieza a mirar por todas partes donde está la comida. Y tienes sed y empieza a mirar por todas partes donde puedes sacar agua. Y empieza a tener frío y empieza a decir, es que tengo que hacer algo porque me estoy muriendo. Es una apertura brutal de la mente. O sea, realmente tu mente se despierta. Y es increíble porque no llegas a saber hasta qué punto tu cuerpo es fuerte hasta que lo llevas ahí. Y tu mente más fuerte que tu cuerpo. Entonces,
el punto va por ahí, ¿no? De decir, ¿necesitamos esa incomodidad? Absoluta. ¿Necesitamos ese instinto de supervivencia? Sí. ¿Necesitamos alejarnos de la comodidad? Sí. Pero para mí el peor problema que tiene el ser humano son las redes sociales. Porque vives comparándote con los mejores momentos de personas que no conoces. No conoces su historia ni por dónde han pasado hasta llegar a donde están. O estás viendo a un youtuber que dice, ¿cómo gana? Sí, pero es que ese tío... Hay situaciones que no, tenemos algunos personajes que, bueno, por favor, no, pero hay gente que se lo ha currado mucho, hay gente que ha trabajado mucho para llegar ahí, se ha levantado a las 6 de la mañana, ha hecho cursos, ha aprendido, ha invertido, se ha esforzado, y eso no lo vemos, solamente vemos esos momentitos puntuales, la fotito en la playa de las Seychelles de tal, y te estás comparando con un montón de gente que no conoces su historia y que solamente te enseñan los mejores momentos. Entonces tú lo que te ves es, yo, tío, soy un desastre al lado de esta gente, mi vida no vale para nada, no tengo lo que ellos tienen, igual me tengo que estar 2 años trabajando para esa foto, ir allí, no importa ni la foto. Intenta, o sea, es al revés, cada uno tiene su vida, ya te digo, para mí uno de los grandes problemas que tiene la sociedad actual es las redes sociales. La hipercomparación. Sí, correcto, porque al final tú no puedes compararte, tú eres tú, con tus vivencias, con tu crecimiento personal, con tu familia, con tus sucesos, con lo que tú has aprendido de ello. Personas totalmente diferentes a ti. ¿Por qué te comparas, no? Totalmente. Y eso es horrible. Es desastroso. Sí. Carlos, vamos a ver hitos históricos de supervivencia extrema, realmente extrema, donde, pues bueno, los supervivientes han estado a un hilo de morir. Y vamos a intentar aprender cosas que podamos utilizar gente que probablemente con suerte no nos vamos a exponer a ninguna de esas situaciones, ¿vale? El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes con 45 pasajeros. Esta historia la conoces seguro. Incluidos los miembros del equipo de rugby All Christians. Los supervivientes durante más de 2 meses soportaron temperaturas bajo cero. Creo recordar que se estrellaron estuvieron de octubre a diciembre en los Andes, recurriendo a la antropofagia para sobrevivir. Después de 72 días, solo 16 personas de las 45 fueron rescatadas tras una épica travesía de 2 de los supervivientes que todavía viven, Roberto Canessa y Fernando Parrado, que lograron encontrar ayuda. Esta historia la conocemos todos por la reciente película La Sociedad de la Nieve, muy buena, que siempre recomiendo. En la película se ve claramente, y además los testimonios de los supervivientes así lo muestran también, decían que pasaron mucha más sed que hambre, o que la sed le resultaba más intolerable que el hambre. ¿Esto es así? Sí, es decir, piensa que al final estás intentando deshacer nieve. Deshacer nieve con fuselaje, es decir, pones el fuselaje del avión, pones la nieve encima, intentas que el calor le pegue y eso va derritiendo, la nieve va cayendo. Claro, en un día, ¿qué puedes sacar? Poniéndonos a lo bruto. 2 litros de agua, 3 litros, repártelo entre toda esa gente. Tu cuerpo necesita constantemente, perdemos muchísima humedad, muchísima agua simplemente con la respiración. Entonces, ellos estuvieron continuamente en una situación donde estaban bebiendo mucha menos agua de lo que ellos necesitan cada día. Sí, entonces es normal que ellos tuvieran esa sensación de sed continua. Además, piensa que estás comiendo carne cruda, no la estás cocinando. Eso aún tu cuerpo, para hacer la digestión, aún requiere más. Pero es que además tu cuerpo está cometiendo antropofagia con él mismo, es decir, se está comiendo a sí mismo por la falta de alimento. Tu cuerpo, al empezar a comer músculo, se producen unas toxinas que se meten en la sangre, te van al riñón. Hay algunas escenas donde veíamos que la gente orinaba negro. Eso quiere decir que el riñón se te está yendo al carajo. Sí, gazomiol, sí. Es un desastre, ¿no? Yo tuve la gran suerte de coincidir en Madrid con Carlitos Páez, que es uno de los supervivientes, y estuvimos hablando un rato y él me estuvo contando y... Es duro, ¿eh? Es una situación que se da, en la que te ves y no controlas, no sabes, no entiendes y simplemente tienes que crear esas estrategias, ¿no? Y para mí esa es la base. Es decir, las mayores historias de supervivencia de la historia documentadas las han escrito personas que no eran especialistas ni expertos en supervivencia. Claro. Sino que te has visto en la situación, has entendido qué necesidades tienes
y has creado estrategias para salir de ahí, ¿no? Y esa es la magia de la supervivencia realmente. ¿Crees que el vínculo que ya tenían por formar parte del equipo de rugby ayudó o en esa situación? Ayuda mucho, es decir, piensa que al final es una cohesión donde todos tienen que intentar tirar hacia el mismo sitio. Es la vida. Es la vida, pero al final una sociedad funciona exactamente igual. Qué bueno. Sí. O sea, es así. La antropofagia se ha debatido mucho. Cuando pasas tanto tiempo sin comer, ¿existe el instinto de comer carne, aunque sea carne de una persona muerta, lo tuya, que incluso puedas conocer? Yo he estado en situaciones donde he pasado mucha hambre. Y piensa que al final tu cuerpo interpreta la comida como gasolina. Necesito energía, necesito meter energía para seguir consumiendo energía, para no morir, ¿no? Yo recuerdo estar en mitad de Siberia, ver un árbol caído a lo lejos y decir, ese árbol tiene termitas seguro. Ir allí, reventar el árbol y empezar a comer las termitas a puñados. Y decir, qué bueno está esto. Y luego las he comido sin hambre y decir, por Dios, o sea, ¿cómo me he podido meter esto en la boca, no? Y es súper curioso cómo funciona la mente, porque tiene unas necesidades y va a hacer que las cubras. Por eso la famosa frase, no hay mejor comida que con hambre, ¿no? Pues es lo mismo, cuando tu cuerpo tiene una necesidad, va a hacer las 1001 para no morir. Y lo bonito en parte de la supervivencia es eso, ¿no? De que toda la educación, las bases, los valores caen como fichas de dominó. Volvemos a lo más instintivo, esencial. Te estás muriendo. Más animal. Claro, tú es como la gente de, no, yo soy vegano, yo solamente como vegetales. ¿No? Porque tienes la suerte de que puedes elegir lo que llevas a tu boca. Si no tienes la suerte de que puedes elegir, te vas a comer lo que sea. Y no me expliquéis historias. Es decir, cuando tú te estés muriendo y yo te diga solamente hay para comer el gato, te vas a comer el gato. Es que es instinto de supervivencia. No puedes ir contra tu instinto. Es imposible. Es inviable. Es como intentar suicidarse por aguantar la respiración. Vas a respirar. Y ya. No, pues es lo mismo. O sea, todos esos valores, todos esos pensamientos, todo cae. O sea, es decir, te estás muriendo. No hay un argumento que defienda que tú no te comas eso. Te lo vas a comer. Claro, y además, eso también... Muchas culturas lo tienen mucho más asumido que nosotros. Cuando fui a Vietnam, el guía nos contaba que en los años malos, en los años de más pobreza que él había vivido, pues tocaba comer gato y comían gato. Y al año siguiente a lo mejor estaban mejor y no lo comían. España. Claro. En la posguerra no había un perro ni un gato por la calle, ¿eh? Había hambre, por Dios. O sea, es que no hay... Para mí el gran problema es que vemos el mundo desde un prisma muy acomodado, que es el europeo, es el español, ¿no? Estamos acostumbrados, porque decíamos, a ir al súper, a la nevera y tal. Cuando tú rompes ese prisma y te mueves a otras sociedades diferentes, con realidades diferentes, entiendes que no funciona. Que tú estás viviendo como un señorito acomodado, pero que una vez te mueves y ves a gente, yo qué sé, yo tengo recuerdos duros de haber viajado por África y ver un trozo de trapo en el suelo y decir, hay algo dentro del trapo, y moverlo y haber un niño muerto dentro. Y decir, hostia, y preguntarle al compañero, decir, hey, tío, que hay un niño aquí, lo llevamos a algún lado, no toques. O sea, esto es la madre, que seguramente tenía 3, no tenía para los 3 y ha abandonado a uno y ha seguido alimentando a los otros 2. Es supervivencia. En España hace 100 años las familias tenían 6, 7 hijos, morían 3, quedaban 4. En el mejor de los casos morían casi todos y quedaban 2 porque había habido una fiebre, había habido una hambruna. Eso funciona así. Pasa que el prisma ha variado a una sociedad muy acomodada donde estamos acostumbrados a que todo funcione muy bien, pero solamente pasa aquí. Cuando tú sales de aquí ya no funciona eso. Y puede ser pasajero, no. Correcto. No nos olvidemos de que podemos volver atrás. Claro, que a mí la gente me dice, es que la gente en África vive muy feliz. ¿Dónde? ¿Tronco? Porque yo, felicidad no es no tengo nada y soy feliz porque no tengo nada. No, felicidad es porque sigo con vida. Y el esfuerzo físico es, aquí hacemos dieta, estamos gordos. Yo no he estado en África, he visto a alguien haciendo dieta. O sea, toda la energía que ellos tienen se dedica a ir a coger agua para llevarla al pozo que está a 20 kilómetros y llevarla a casa. Y si coges y cazas algo, porque eso te va a aguantar 2, 3 días más de vida.
eso es una pelea continua por intentar mantenerse con vida. Por eso, cuando vienes aquí y ves el prisma de gente en el gimnasio, gente haciendo dieta, gente que está obesa, gente que... Vale, es el prisma de aquí, es la realidad de aquí, no la puedes comparar con allí. Entonces son historias muy diferentes, lo que pasa es que no podemos compararnos nosotros con las realidades de otras partes, porque entonces es cuando se crea ese fallo, ¿no? De decir, uy, es que no sé cómo pueden vivir así. Pues que no les queda otra, hijo. Pero está bien entender su realidad para precisamente saber que somos unos privilegiados. Mucho. En ese evento, en los Andes, en esa, no me acuerdo cómo se llamaba, la llanura de las lágrimas, el Valle de las Lágrimas, ¿no? Me encanta el nombre. Hubo una avalancha, ¿no? Y esa avalancha mató a varios, creo que 8 o 9 murieron en la avalancha. ¿Cómo sobrevivir a una avalancha? Claro, yo me imagino, me viene una luz de nieve, caigo, no sé dónde estoy, quedo tapado y no sé si estoy arriba, si estoy abajo, me desoriento. ¿Cómo sobrevivo a eso? Hay diferentes técnicas, ¿vale? Piensa que al final una avalancha es un montón de toneladas de piedra, nieve y lo que pille que te va a golpear como un coche en la autopista, ¿vale? Entonces, nuevamente la gente acostumbra a morir ya solamente en ese impacto y en ese revolcón. Si no te mueres, primer truco, intenta hacer una cámara de aire delante de tu cara, ¿vale? Es decir, para poder respirar, que la nieve no se te meta en la boca. Si tienes una mochila, te la pones delante, intentas crear esa cámara de aire delante de tu cara. Para saber si tienes que intentar para arriba, para abajo, para dónde sales, escupe. Si la baba cae para abajo, tú vas para arriba. Si va hacia abajo, pues estás al revés, ¿vale? Al final, ya te digo, pero no hay aquello que digas, no, tienes que hacer esto. No. O sea, primera, vas a estar con piernas rotas, brazos rotos, huesos dislocados, etcétera. Es muy probable que si no llega un equipo de rescate muy, muy rápido a sacarte, estás muy jodido. Entonces, si has tenido la suerte y te has quedado muy superficial con esos pequeños truquitos y tal, puedes prolongar un poquito tu vida hasta que llegue el rescate, o si has tenido mucha suerte y te has quedado muy arriba con el tema de la saliva y tal, pues intentar salir, pero piensa que estás comprimido, o sea, tienes un montón de kilos encima que hace que no te puedas... Si puedes anticiparte al impacto, Carlos, porque la ves venir y no te queda otra que sabes que te va a llegar, ¿alguna postura que te haces una bola o qué haces? Si puedes ponerte detrás de un árbol grande que te evite, o una piedra muy grande que te vaya a pasar por encima pero te va a enterrar vivo. Es lo que te decía, intentar poner la maleta, la mochila que tengas delante de la cara, hacerte pelota y quedarte lo más raso en el suelo, es decir, que te empuje. Vale. Porque el golpeo es lo que realmente muchas veces te destroza. ¿Qué papel cumple la esperanza de supervivencia en la supervivencia? Creo que es la máxima, ¿no? Es decir, un experimento que se hace con una rata, que la meten en un vaso, o sea, en un cubo de agua, y a los 10, 12 minutos, cuando la rata ya no puede nadar más y se está ahogando y ya deja de nadar, el tío la saca. Hostia. Pasa un tiempo y la misma rata la vuelven a meter en el mismo cubo. En lugar de durar 12 minutos, duró 45, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque todo el rato la rata estaba esperando que alguien la sacara del cubo. Y a la segunda vez sabía que se podía salvar. Correcto. Entonces aguanta mucho más. En supervivencia pasa algo parecido. A mí me pasa en Groenlandia, ¿no? Es de decir, no puedo más, estoy agotado, pero voy a intentar... Aguanta 5 minutos más. Al final, yo siempre digo que el que gana no es muchas veces el mejor, sino el que se rinde más tarde que el otro, ¿no? Y entonces es... Venga, aguanto 5 minutos más a ver qué pasa. Aguanto 5 minutos más a ver qué pasa. Y siempre son ratios muy cortos de tiempo. Porque entonces son pequeñas victorias que suman en la cabeza y al final, pues eso creas que no te sube un poquito el ánimo, ¿no? Pero es muy complicado. ¿Y qué te hace querer una victoria más? Es decir, ¿a qué se agarra la gente en ese momento? Me imagino que a su hijo, a su hija, a su mujer, a su familia, a sus padres. No. Yo, por ejemplo, en mi caso no. Es decir, creo que es un error porque lo que hace es el efecto contrario. Es decir, cuando tú te pones a pensar en tus hijos es no voy a volver a ver mis hijos si muero. Si no voy a volver a ver a mis padres, no voy a volver a tomarme una cervecita con los amigos. ¿Y ese miedo no te hace avanzar? No, es al revés. O sea, o lo controlas muy, muy mucho o en un porcentaje muy alto lo que vas a hacer es meterte en un pozo de desesperación porque vas a perder todo eso y eres consciente de que no va a volver a darse. A mí me ha pasado y yo, para mí, lo que me ha ayudado y lo que me ha empujado es
centrarte en ti, en ese momento y en la situación que tienes. No pensar allí, pensar aquí, ahora, en el momento. Es con lo que tengo a mi alrededor, con lo que sé, ¿qué puedo hacer para solucionar esto? En el momento que empiezo a pensar en lo bien que estaba, es como el pepillo grillo, ¿no? Yo cuando llevo a la gente a estas situaciones, es como tu cabeza empieza a decirte, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué has venido? Podíamos estar tranquilamente en una cama calentita, podías estar cenando, ¿qué haces aquí? ¿Eres tonto? ¿Por qué se te ha ocurrido esto? Y te das una bola en medio y es que te mata, te destruye. Como no sepas controlar esa vocecita interior, ese subconsciente, te mata, te destruye. Absolutamente. Increíble. El tema de la esperanza y el qué te hace salir de esa situación tan difícil, tan oscura y tan Bueno, falta pues es como la gente, mucha gente la fe la coincide con la creencia religiosa, ¿no? Para mí, no tienen por qué ir a la no. par. Pero aparte que no van ligados, mi creencia no es esa. Es decir, no tengo la capacidad para saber si hay un Dios o no, con lo cual lo obvio. Y me centro en la responsabilidad mía de yo hago las cosas y no tengo unas consecuencias, sean buenas o sean malas, ¿no? Entonces, el hecho de la fe de Dios mío, sálvame, tronco, como no te salves tú, aquí no te sacaría tanto. Claro. ¿Sabes? Entonces es como, no, para mí es un error el meter las esperanzas en algo que no depende de ti. Otra historia también muy impactante y también reflejada en el cine. Al final estas cosas suelen ir a la gran pantalla porque llaman mucho la atención. El 26 de abril de 2003, Aaron Ralston se prepara para un día de barranquismo en Utah, en una zona de cañones, ¿no? Va con su bicicleta, cae en una grieta y de alguna forma, pues, desliza entre las paredes de roca. Una roca se suelta, una roca grande, cae y cae en su brazo derecho. Queda vivo, pero queda con el brazo derecho totalmente atrapado en la roca. Y finalmente, además de registrar en vídeo pues, sus horas, ¿no?, en esa situación, ve que no tiene ayuda, no hay nadie, no le escuchan, está muy profundo en la grieta, no le oye nadie. Y llega a la conclusión de que la única forma de sobrevivir es cortar su antebrazo, hacerse un torniquete y salir. Es posible llegar naturalmente a la conclusión de que tienes que amputarte un brazo para sobrevivir y esto la mayoría de personas en esa situación crees que lo haría. Sí, es decir, piensa que muy seguramente después de tantas horas de ese brazo estar comprimido, ese brazo está entumecido, está dormido, es muy diferente un brazo que está entumecido a coger tú y yo ahora mismo aquí un cuchillo cortamos el brazo. ¿Vale? Es muy diferente. Después la situación, después de ya tantas horas, donde tu propia cabeza llega a la conclusión que la única salida es cortar el brazo para sobrevivir. Entonces, ¿es posible? Sí. Una situación así de compleja es como cuando un animal ves que se le ha quedado una pata en un cepo y el propio animal se corta la pierna a bocados para salir del cepo. ¿Eso ocurre en el reino animal? Totalmente. Wow, no sabía, ¿eh? Que animales también, al salir de un cepo. Sí. O sea, un zorro puedes ver que él se arranca la pata a bocados para salir del cepo. O sea, que es instinto puro y duro. Es instinto puro y duro. ¿Es posible seguir caminando un día porque este hombre después caminó durante un día hasta encontrar ayuda sin desangrarte con un buen torniquete? Con un buen torniquete, sí. ¿Cuáles son los principios básicos para hacer un buen torniquete en ese momento? Con lo que tengas. Al final, cada situación requiere diferentes cosas, ¿no? Pero puedes hacer un torniquete desde con los cordones del zapato, un cinturón. Lo que te interesa es que se pare el flujo de sangre. Entonces es con lo que tengas, ¿qué es lo que mejor? Yo, por ejemplo, en los cursos de supervivencia que hacemos, improvisamos hasta con una camiseta. Pones la camiseta por el cuello y por las mangas pasas un palo, empiezas a hacer torsión hasta que llega al punto que se frena, ¿no? Ese sangrado. Entonces es con lo que tengas encima y la capacidad que tengas de improvisar una solución, tienes que salir. Este hombre llegó a beber su orina, no tenía otra cosa. ¿En ese momento tiene algún sentido o es útil beber la orina o no? Para mí no. Es decir, volvemos a lo mismo. Hemos visto muchos programas de supervivencia con el amigo Bear Grylls, etcétera, donde el tío, pues bueno, va la piel de serpiente, se mea adentro, la llena, luego se la bebe. Hay terapias que son de beber la orina, por ejemplo, por la mañana en ayunas, etcétera. Yo no entro ahí. Pero lo que tenemos que entender es que cuando tu cuerpo está en deshidratación, tú no meas de color transparente. Vas a mear de color Coca-Cola y vas a mear 5 gotas. Tu cuerpo está al límite y
sabiendo que está al límite, que está deshidratado, te está diciendo de soltar agua. ¿Por qué? Porque necesitas soltar agua, necesitas sacar del cuerpo esos tóxicos que van en la orina. Si yo lo vuelvo a meter, estoy comprometiendo totalmente mi riñón. Es lo mismo, cuando tengas hambre te vas a comer la mierda. No. O para que te bebes la orina, ¿no? Que es cierto que esa orina, pues puedes hacer un tratamiento a través de la destilación para eliminar todas esas toxinas, que te quede el vapor de agua, recogerlo y reaprovecharlo. Pero en sí, cuando uno está en deshidratación, tú no te puedes beber la orina nunca. Otra cosa es la gente que se la hará desquilada a la gente por beber la orina por la mañana, pero luego te vas a beber 3 litros de agua buena que te va a limpiar el riñón. Pero, Carlos, pensemos en este hombre. Sí. Imagínate que ha salido de su casa habiendo bebido bien agua, Sí. tenía la primera orina, la que estaba, la orina más digamos, menos concentrada. Sí. ¿Se podría aprovechar? Se podría aprovechar, pero puede llegar a ser contraproducente. Porque estás sobrecargando el riñón con un agua con un alto contenido en sal, en sales, urea, correcto. Entonces, es agua que lo que vas a hacer es que vas a dañar el riñón. O sea que tú, en principio, nunca. Orina no se toca, igual que no se toca la caca. Correcto. Vale. ¿Qué hacer ya, saliendo un poco de lo que le ocurrió a este hombre? ¿Qué hacer si te pierdes en la montaña, además de no entrar en pánico? ¿Cuál es la primera cosa que hay que hacer? No tienes cobertura, obviamente. Ajá. Piensa que el ser humano en sí funciona a un límite de temperatura. Funcionamos a 36 grados. Si sube 2 grados tienes un problema, si baja 2 grados tienes un problema. Entonces, para mí, los números mágicos son 21 grados, 50% de humedad. 21 grados, 50% de humedad, tu cuerpo, el gasto basal para mantenerse en temperatura es casi cero. Si empieza a bajar, tengo que ponerme a trabajar. Si empieza a subir esa temperatura o esa humedad, tengo que ponerme a trabajar. Entonces, con 4 elementos, con 4 conocimientos muy básicos de termodinámica simple, sale de todos lados. Aire caliente sube, aire frío baja. ¿Vale? La montaña, hace mucha calor, me toca hacer un refugio, techo alto. ¿Por qué? Porque el calor que despide mi cuerpo se vaya hacia arriba y se pierde. Si hace mucho frío, ¿qué? El refugio, techo muy bajo. ¿Por qué? Porque el calor que mi cuerpo saca se quede conmigo concentrado y no se vaya hacia arriba. La osera que te hiciste, Ajá. techo muy bajo. La osera es, tienes un talud de nieve, lo que haces un pequeño sifón y haces una cámara dentro. O sea, totalmente un espacio muy reducido. Muy reducido. Pero además piensa que la nieve es un aislante espectacular porque en un porcentaje tremendamente alto es aire. Entonces tú puedes estar fuera a menos 20 y dentro de la osera estás a 0. Con nada que tú generes temperatura, con nada de que puedas poner una pequeña vela, con nada tal, ya tienes un refugio a 5, 10, 12 grados de temperatura. Fíjate si cambia de estar a menos 20 a lo que estás ahí dentro. Entonces es como mi cabeza piensa con los elementos que tengo alrededor, cuál es la mejor estrategia para evitar que mi cuerpo gaste energía y moverme en el tiempo. Es decir, para mí la supervivencia es la máxima eficiencia en tiempo, recursos y energía, en cualquier situación. O sea, como yo hago que esta situación me dañe lo mínimo posible. ¿Cómo pedirías ayuda si se puede pedir ayuda en la montaña? Quiero decir, ¿dejas marca de alguna forma? ¿Hay algún tipo de lenguaje del montañero para pedir ayuda? Si me pierdo. Hay diferentes estrategias. Es decir, para mí el indispensable es un silbato. Vale 90 céntimos. ¿Tú siempre llevas un silbato? Siempre. Llevas, al final, para mí, los elementos que todo el mundo debería llevar cuando uno sale de su entorno normal y va a la montaña es una bolsa de basura industrial, un mechero y un silbato. Punto. ¿Por qué? Estás hablando de menos de 1,5 € en material, no pesa. Una bolsa de basura te vale para transportar agua, te vale para encender un fuego porque es plástico, te vale para hacerte un refugio improvisado en menos de 20 segundos que te pilla la tromba de agua o incluso para dormir. Yo he dormido a temperaturas muy bajas con una bolsa de basura. ¿Por qué? Porque concentra tu calor dentro, el viento no te quita, la lluvia no te quita y tú has creado un pequeño habitáculo para ti y funciona espectacular. El mechero me permite encender un fuego para no gastar energía calentándome. Y el silbato se oye a kilómetros. A mí me ha pasado, yo he participado algunas veces en rescate de personas que se han perdido, sobre todo gente mayor, y te das cuenta de qué, de que cuando los encuentras están todos afónicos. De gritar. Porque han intentado gritar para pedir ayuda hasta que se les ha cascado la voz y ya
No te oye nadie. El silbato, mientras tú respires, funciona. No sé por qué me ha venido a la mente la escena del Titanic en la que Rose coge el silbato de el técnico muerto, ¿no? Allí, y lo coge y empieza... O sea, un silbato, una bolsa de basura Y un encendedor. y un encendedor, un mechero. Fíjate que en ningún momento he hablado del cuchillo de supervivencia. Es innecesario, totalmente. O sea, hay mucho marketing alrededor de la palabra supervivencia. Es una palabra muy potente, la hemos visto en películas de Rambo, en películas de tal, desde hace 30 años. Entonces, en sí, el poner la palabra supervivencia detrás lo que va a hacer es que automáticamente ese producto valga un 25% más. Y ya está. Si hay una tormenta eléctrica, me pilla, ¿cómo puedo evitar un rayo? Un rayo me puede matar en segundos. ¿Cómo lo evitas? Primera, evitamos ser el punto más alto de referencia a donde estemos. Es decir, si estoy en mitad de un prado, en mitad de los Alpes, y voy corriendo, generando una corriente de aire, y yo soy el punto más alto, pues es muy más que probable que el rayo te pegue en toda la cabeza, pero rápido, ¿no? Entonces intenta buscar un bosque lo más homogéneo posible, donde todos los árboles más o menos tengan la misma altura, y métete en ese bosque. Estás en mitad de un prado, no hay bosque donde meterse, estás solo, te pones en cuclillas, que la única superficie tuya que toque el suelo sean tus pies, porque tienes una suela de goma. Te abrazas a las rodillas, te quitas la mochila, todos los elementos electrónicos, metálicos que puedas tener, lo alejas tanto como puedas, te quedas en cuclillas esperando que pase la tormenta. Es agua, no es ácido, no pasa nada. Te quedas en cuclilla, aunque la tormenta dure 2 horas, te quedas en cuclilla, es más seguro eso que... Sí, totalmente. Intentar caminar, intentar salir con los bastones de trekking, con tal, si es que te va a pegar. ¿Y hay posibilidad de sobrevivir a un rayo? Bueno, se ha dado un caso. Hay gente que se da, no se sabe bien por qué, si es que han hecho más ahí y la corriente ha salido del cuerpo, hay otra gente que no, es difícil, ¿no? Pero vamos, que hablado por especialistas en el tema, la mejor postura posible es ponerte de cuclillas, que solamente toque el suelo la suela de goma de los zapatos y nada metálico encima. Hablemos de comida en supervivencia. Venga. ¿Qué puedo comer en la naturaleza? A ver, insectos. ¿Cuáles me puedo comer sin ningún problema? Que yo diga, siempre que vea este insecto es comida. Mira, esto es relativamente curioso porque el 94% de los seres vivos, tanto insectos como animales, son comestibles y más del 90% de las plantas no son comestibles. No sabía ese dato, increíble. ¿Vale? Más del 90% de las plantas. ¿No? Son venenosas, ¿vale? Entonces, el ser humano lo que ha hecho ha sido coger ese porcentaje de las que sí que son consumibles y las ha plantado, las ha sembrado y las ha magnificado y se las está comiendo, ¿no? Pero más del 90% de las plantas de este planeta no son comestibles. En cambio, más del 94% de los animales, insectos, peces, etcétera, mamíferos, son comestibles. Y el 6% quizás porque son venenosos. Correcto, porque su carne es como el hígado del oso polar que no se puede comer. Porque tiene un compuesto peligroso, ¿no? Correcto. O hay ciertas aves, que, por ejemplo, las gaviotas. Yo no la he comido nunca, pero dicen que no es muy bueno comerlas tampoco, ¿de acuerdo? Entonces, el porcentaje que tienes es tan grande, un 90 y pico % de probabilidades de éxito de cualquier animal y comértelo, que yo para mí las plantas, el porcentaje es tan alto de cagarla que prefiero no tocarlas, ¿no? O sea, a ti te da más respeto comerte una planta que no conoces a comerte un mapache que ves por ahí. Es que no me la voy a comer. O sea, el mapache me lo como seguro y la planta no, por el porcentaje que te digo. Entonces, aparte, para obtener lo que yo voy a conseguir de alimento, de comerme 4 escarabajos, en comparativa en plantas son 4 cestos. Entonces es más sencillo para mí. Si no tienes nociones de trampeo, si no tienes nociones de cómo cazar, etcétera, ponte a levantar piedras, recoge los insectos que salgan de abajo, los machacas bien y te los comes. Y ya te haces una especie de hamburguesa. En el caso de que consiguieras cazar un animal y no sabes despiezar un animal, bueno, primero corta las patas. Luego intenta despiezar la zona central, el vientre y tal. ¿Por qué? Porque si lo haces mal y pinchas la bilis, se amarga toda la carne. Las 4 patitas las tengo separadas. Me como las patitas. ¿Vale? Entonces, en supervivencia comida, yo qué sé, lo más asqueroso que me he comido es un huevo. ¿Un huevo? Sí, porque nosotros tenemos la concepción de que tú vas a la nevera y coges un huevo.
y es la yema y la clara, pero en la naturaleza es tremendamente difícil o una coincidencia que se suele dar poco que tú llegues al nido y esté en el proceso de la yema y la clara. Nuevamente cuando hay un pollo dentro. Y tú te has comido el pollo. Correcto. Llega un punto donde intentas lavar como puedes el exterior, te le metes el huevo entero en la boca, mascas y tragas y no preguntes. ¿Vale? Claro. Y es una... Sí, no es agradable. No es agradable. No mucho. Termitas, hormigas, bien. Sí. Saltamontes. Yo lo que tengo es que lo cocino todo. Vale. ¿Vale? Siempre Porque pasan por fuego. sí, los animales son... los insectos sobre todo son necrófagos, es decir, comen materia muerta o comen... Alimentos. animales en descomposición, excrementos, etcétera. Entonces es más que probable y viable que tengan parásitos. O si saber hacer fútbol, pues cocina, tío. O sea, si yo consigo una variedad de 25 insectos diferentes, pues lo que hago es lo que te decía, lo machaco todo, hago una especie de hamburguesa y... ¿Y cómo lo cocinas? ¿Pones una piedra y el fuego debajo? O... Depende, si son insectos grandes, los haces al espeto y los pones. Si tienes la probabilidad de freír, pues mejor. Si tienes la posibilidad de hervir, pues también mejor. Y si no tienes nada, pues eso. Lo machacas, pones una losa que se caliente, lo pones encima y... Vale. ¿Pescar también pescas? Sí. ¿Qué preferirías? Quiero decir, en una zona donde hay ríos, donde hay mar, ¿preferirías pescar o preferirías buscar? Claro, lo bueno que tiene el agua es que concentra la vida en un punto. Tú estás en mitad de la montaña enorme, el río es muy pequeño en comparación a toda la dimensión que tienes de bosque, ¿no? Entonces, en un sitio donde hay vida concentrada. Entonces, es mucho más sencillo trampear en un río, haciendo que el animal entre en un pequeño circuito que tú hayas creado con piedras y demás y cogerlo, que no ponerte a caza de un ciervo. Aparte de la problemática, primera, de la fuerza que tiene el animal, el peso que tiene el animal, la conservación de la carne después, porque tú has cazado un bicho de 70 kilos, ¿cuánto te vas a comer? ¿1 kilo? Claro. ¿Qué haces con los otros 69? Entonces, Un desperdicio. no hay desperdicio. Eso es otra cosa que también la gente no entiende si no vives en la montaña, ¿no? No hay desperdicio. Tú no eres el único que come. Claro, cuando tú te vayas vendrán otros, ¿no? Exactamente. Entonces yo cojo un trozo y el resto lo dejo, ¿no? Yo una de las cosas que aprendemos de pequeñito, los que estamos en la montaña, es yo cazo un animal, sí, se viscera el animal donde estás. No te lo llevas a casa y lo visceras en casa. ¿Por qué? Porque de ahí también comen los demás. Qué bonito. Sí. Qué bien. ¿Qué es más costo eficiente, cazar en la montaña o en la selva? ¿O alguna trampa que podamos hacer de forma sencilla? Es un tema muy complejo porque el trampeo está prohibido. El trampeo daña mucho al animal, ¿vale? Porque generalmente es difícil hacer una trampa que mate al animal de forma inmediata, sino que seguramente el animal quedará atrapado hasta que tú vayas a sacarlo. Entonces, tema trampeo es... No te gusta mucho. Sí, pero no lo enseño. Es decir, cuando estás haciendo supervivencia, haces lo que necesites para conseguir comida, pero es algo que fuera del ámbito de la supervivencia no... Prefiero no enseñar ni que nadie... Vale. Sí. Ok. Setas. ¿Es prudente comerte una seta sin saber de setas? Siempre puedes comerte todas las setas una vez. Una vez. No sabes si habrá una Correcto. segunda, ¿no? Correcto. Seguramente después te mueras. Entonces, volvemos a lo mismo. Un ser humano puede estar 20, 21, 22, 23, 24 días sin comer antes de tener problemas graves de salud. Son muchos días. Porque tengas apetito. No comas. Es más, si yo no tengo una fuente de agua asegurada, no voy a comer. ¿Por qué? Porque mi cuerpo gasta mucha agua con la digestión. Entonces ¿tengo apetito? Sí. ¿Cuántos días llevo yo aquí? 4 o 5 días. No como. No pasa nada. O sea, salvo que seas un experto en un micólogo que sepa identificar. Esa se come perfectamente, sin problema. Correcto. O esas... Tienes psilocibina y me voy a colocar. Tengo que tener la certeza absoluta que no voy a empeorar la situación. Vale. Es decir, es lo malo que hemos visto en... Bueno, otra vez a ver vídeos, ¿no? Que el tío, me he perdido a mitad de la montaña y el tío se pone a bajar un barranco a 200... Si te has perdido y te rompes una pierna, lo acabas de empeorar por 1000. Es decir, no te hagas daño. Es decir, las estrategias que tú vayas a realizar después de entrar en esa situación, lo que nunca puedes hacer es empeorar la situación actual. Tienes que intentar mejorarla. Se me ha ocurrido el tema de las prioridades. Te sueltan en un helicóptero mañana en la selva amazónica, en Brasil. ¿Cuál es tu prioridad número 1? ¿Encontrar agua? ¿Encontrar refugio?
llamar, ¿cuál es tu orden de prioridades que tienes esquematizado en la cabeza? Siempre dependerá, es decir, las variables son infinitas. Para mí, el primer paso es calmarme, entender dónde estoy, entender cuál es la mejor estrategia y después, cuando ya he tenido ese momento de decir, vale, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me pongo a trabajar. Quizá depende de qué época esté, si es época de lluvia, si es época seca, si estoy cerca de un río, si no estoy cerca de un río, intentar buscar esa fuente de agua corriente, porque, por ejemplo, en el Amazonas los ríos son autopistas, por donde la gente circula, no hay carreteras o hay muy poquitas por dentro de lo que es la selva, ¿no? Entonces sería intentar descender todo lo que pudiera, buscar un paso de agua, un paso de río, irlo siguiendo hasta que alguien me pudiera ayudar. Lo segundo sería el tema de que mi cuerpo no gaste combustible o energía en mantener mi cuerpo en su temperatura. En la selva lo que tienes nuevamente es temperatura elevada con muchísima humedad, con lo cual voy a perder muchísima agua. Voy a tener una deshidratación súper rápida, con lo cual es intentar buscar esas horas donde esa temperatura va a ser inferior para poder moverme, como en el desierto. Al final, en el desierto caminamos de noche. Durante el día estás todo el día enterrado en arena. Enterrado, claro. Como en la playa. Aquí la playa en verano la que arde, pero si metes el pie para abajo está fría. En el desierto pasa igual. Tú haces una zanja, te metes la arena encima y fuera estás a 54, 56, 58 grados. te protege la cabeza con un turbante. Claro, pones un pañuelo o lo que sea y dentro de la arena estás a 20. Fíjate la diferencia. Entonces, durante el día estás enterrado, te vas levantando para sacar agua de tu pozo, etcétera, pero caminas de noche. ¿Por qué? Porque es lo más eficiente. De noche la temperatura durante el día está a 54, 56, por la noche puedes estar a 18. 56 grados. Sí. Madre mía. Es muy divertido porque cuando respiras te secas por dentro. Tienes que estar continuamente con el pañuelo en la cara para el polvo, para el calor. Casi una sauna natural. Una sauna está 75, 80, 85. Sí, pero imagínate una sauna seca y además que no puedes escapar de ella en todo el día. Increíble. Habrá que irse contigo al desierto. Vamos a ver otra historia donde el entorno protagonista es el mar, ¿no? Siempre se habla de perderse en la selva, de perderse en la montaña. Aquí, en 2009, 4 atletas, incluidos 2 futbolistas estadounidenses, cayeron al agua en el Golfo de México, a 121 kilómetros de la costa. El bote donde estaban zozobra, vuelca, no sé por qué problema, creo que dispararon al motor de forma errónea y quedan en el casco del bote, ¿no? Vienen tormentas, olas de 4 metros, 2 días y medio en el mar, empiezan a alucinar, final delirio, hipotermia, agotamiento y solo sobrevive uno de los 4, ¿no? Ajá. ¿Qué hacer si caes al mar? ¿Por qué solamente sobrevive uno? Porque el otro se muere. ¿Por qué? ¿Qué hizo ese? No lo sé. No, era entrenador personal el que sobrevivió. El tema no es qué hizo. El tema es, tú imagínate la situación. Estamos en un espacio reducido, 4 personas, durante un tiempo donde hay agua limitada, comida limitada, espacio limitado. Bueno, pero la resistencia física de... No, el tema es que normalmente en una situación de supervivencia lo que haces es eliminas la competencia por el alimento o el agua. Te lo muy en cuenta. Bueno, que puede haberse dado una situación... En esa desesperación de saber que solamente hay un vaso de agua para 4 personas, en supervivencia, lo que te decía, desaparece la empatía, desaparece el amor. Si solamente hay un vaso de agua y somos 2, y yo sé que no va a haber posibilidad de rescate y que en esa agua está el punto de supervivencia, seguramente me la bebo yo. A no ser que esté con mis hijos, que se lo beberán mi hijo. Pero si es una cuestión de que estamos tú y yo, va a haber pelea por el agua. Wow, no había pensado en eso. ¿Qué hacer si caes al mar para sobrevivir el mayor tiempo posible? Hacerte el muerto. Boca arriba. Hacer el muerto. Es la única... Es que es imposible. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Nadar a dónde? Nadar contra corrientes, no. Hacer el muerto, intentar gastar la mínima energía posible. Si tienes la suerte de que ningún depredador vea algo flotando y diga a ver qué es esto y le pegue un bocadito para ver qué es, y simplemente esperar rescate. No hay... Pero si te haces el muerto tampoco puedes vigilar, ¿no? A tu alrededor. Da igual. No hay nada. Es decir, tú estarás haciéndote el muerto, si quieres ponte el silbato en la boca y cada
X minutos intentas silbar, pero es que en el mar es tremendamente complicado, porque no hay nada, eres algo que está flotando ahí en medio, si no hay recursos que tú puedas usar, hazte el muerto. Intenta gastar la mínima energía posible, mínima cantidad de agua, tendrás hipotermia porque el agua está más fría, y aguanta lo que puedas hasta que ¿Cuántas horas puede aguantar en el Mediterráneo aquí a, yo que sé, a 18, 16, 18? Depende de la persona. Al final es algún tema que siempre hablamos, ¿no? De cuál es el cuerpo perfecto del superviviente. Dependerá de la situación. Si yo te tiro en mitad el Titanic y tú estás obeso, pues seguramente sobrevivas mejor que uno que está delgado. Pues tienes mucha más capa de flotabilidad, capa de grasa, etcétera. Si hay un terremoto y me quedo enterrado en mitad de los escombros durante 20 días, seguramente si me das a elegir, prefiero ser una persona obesa que tiene un alimento almacenado en el cuerpo que le va a permitir prolongarse mucho más que no un chico de gimnasio acostumbrado a comer 6-7 veces al día con un metabolismo súper alto, que a las 12 horas va a estar que se está comiendo las piedras ahí debajo. Si hay un ataque físico donde me van a apuñalar con un cuchillo, prefiero ser obeso antes que ser delgadito. ¿Por qué? Porque esa capa de grasa pues seguramente proteja ciertos órganos. ¿Tengo que saltar una valla? Prefiero ser el otro. Entonces, dependiendo de cada situación, el cuerpo perfecto será el que requiera la situación. No existe. Yo siempre digo el fofisano. Y en los Andes, en el accidente de avión de los Andes, ¿cuál sería el cuerpo perfecto? Fofisano también. Siempre. Tienes que tener una fuerza y una capacidad. Tienes que tener una capacidad cardiorrespiratoria que te permita, primero, imagínate la travesía que hicieron de 10 días caminando, subir un risco de 1000 metros, ¿no? Estando totalmente fatigado, pero también grasa para aguantar. Correcto. Yo siempre digo que al final tú te fijes en la gente de la montaña. La gente que trabaja en el campo. No verás tíos marcados con las venas. Son gente que come bien, que tal, pero tiene una fuerza física espectacular. Yo qué sé, una vez me cojo con los abuelos de allí de mi zona del pueblo y nos vamos a caminar y lo pasan mal. Como te vayan hablando mucho, lo pasan mal, porque llega un punto que vas con el hígado en la boca. Y ellos son gente de 65, 70 años y tiran y tiran y dicen, pero por favor, ¿sabes? Me vas a matar. Y no son gente que hayan estado en un gimnasio y tengan un cuerpo definido, no. Y son profisanos, ¿no? Pues es lo mismo. Al final que tú tengas la capacidad para moverte, la capacidad para realizar un esfuerzo físico, pero con esa reserva de grasa en tu cuerpo que te permita esa prolongación en el tiempo. Vale, lo que está claro es que tener un porcentaje de grasa muy bajo vas probablemente casi siempre contra tuya. Lo malo es que a raíz de la televisión, películas, etcétera, siempre hemos visto el Rambo, el Schwarzenegger, el tal, esteroides y porcentaje de grasa bajo. Tío, machaca ahí, eso no vale para nada. O sea, es un cuerpo torpe, es un cuerpo lento, poco ágil, y que realmente en una situación real, a no ser que tengas que la situación sea levantar algo. O llevar armas muy pesadas, armamento a lo mejor muy pesado. Pero para el día a día, no tiene, yo qué sé, a la gente la da por hacer burpees, ¿no? Por hacer burpees, hijo mío, que te diga, ¿no? Pero ser conscientes de eso, que para mí el cuerpo perfecto para lo que es soportar. De hecho, ayer salió en las noticias, si no me equivoco, que en Inglaterra le están diciendo a todos los ciudadanos que se preparen para sobrevivir un mínimo de 72 horas porque tienen el miedo de que pueda haber una tormenta solar, un ataque nuclear, etcétera, y que la gente tiene que estar preparada en su casa. Eso es de lógica, de cajón. Todo el mundo debería tener un mínimo en tu casa preparado para vivir. 3 días. Es que 3 días solamente apaga la luz y ponte a dormir, tronco, y ya está, y no pasa nada, ¿no? Pero, de hecho, es algo que todo el mundo debería tener. Yo siempre digo que la coherencia es que todo el mundo tiene que buscar las armas para su supervivencia. Armas entendiendo como conocimiento, ¿vale? O sea, tienes que tener los conocimientos mínimos para procurar tu supervivencia y la de los tuyos. No siempre, no, el Estado proveerá. No, el día que haya un marrón, el Estado no provee a nadie. Y tú tienes que tener esos mínimos cubiertos, ¿no? Entonces, para mí es súper interesante que estén pasando estas cositas. Y como tú preparas tu cuerpo, como tú caminas cada día, realizas un mínimo de mantenimiento y de entrenamiento de tu cuerpo y de cómo tú tienes ese cuerpo bien cuidado para el día que pase algo. Claro. Volviendo al mar, hace pocos meses, aquí en Málaga, desaparecieron, creo que fue una pareja de chicos jóvenes haciendo paddle surf. En esa situación, imagínate
no sé lo que ocurrió evidentemente, ¿no? Pero sales con la tabla de paddle surf y un remo y se levanta a viento fuerte y de alguna forma la tabla sale despedida y la pierdes. ¿Qué hacer? ¿Qué hago? Igual, ¿no? Te haces el muerto. No puedo hacer otra cosa. Es que no hay, es decir, para mí todo pasa por la prevención. ¿Sí? Es decir, cuando te encuentras con la situación, pues es lo que hay. Pero si tú has tenido la mínima de previamente decir qué tiempo va a hacer, qué viento va a hacer, cómo va a estar el mar, voy a tener mar picada, voy a tener mar calma, y luego ponerte los elementos que tú puedas necesitar. Es decir, el silbato, volvemos al mismo sitio. Si estoy encima de mi tabla, he avisado a alguien de lo que voy a hacer. Oye, voy a hacer para el sur, voy a salir de tal sitio y la idea es volver a las 3 de la tarde. Venga, yo a las 5 de la tarde no has vuelto, ¿qué voy a hacer? Voy a coger el coche y voy a ir a donde tú me has dicho. No te veo por ningún lado, ¿qué voy a hacer? Automáticamente voy a llevar a salvamento y que te empiecen a buscar. Si yo no he avisado a nadie, No puedes. ¿quién te va a buscar? Pues entonces es como yo prevengo, ¿no? Como yo ya pongo diferentes tiritas antes de que llegue el corte. Volviendo a los chicos del bote, en México, en el Golfo de México, creo que sí, efectivamente. En esa situación los tiburones son una amenaza real. ¿Qué puedo hacer para evitar un ataque de tiburón? Nada. ¿Se puede hacer algo? Mover las piernas. Al revés, cuanto más te mueves, más llamas la atención del depredador. Entonces es hacerte el muerto, quedarte lo más quieto posible y que pase el tiempo y a ver si tienes suerte y en ese periplo te rescatan. Todo lo que hagas de provocar movimientos, vibraciones en el agua, etcétera, lo único que va a hacer es llamar la atención a los depredadores que tengas debajo. No hay nada realmente. No. Y yo tampoco soy ningún experto en mar, ¿eh? O sea, para mí lo mío es los Más pies en el montaña. suelo y bailamos, ¿no? Vale. Pero en mar es, estate quieto, no gastes. Y hay una situación mucho más cotidiana, ¿no? A la que me he enfrentado varias veces y mucha gente, ¿no? Aquí en Málaga y en cualquier ciudad costera. Me lleva la corriente, ¿no? Hay resaca y me lleva la corriente. Y no soy capaz de volver a la orilla. ¿Qué puedo hacer? Bien. Primero que hay que entender es cómo funciona la corriente, ¿sí? Normalmente es como, imagínate un árbol. Pues tienes el tronco y luego abre hacia los lados, ¿no? El momento que tú te metes ahí, intentas nadar contra corriente, no puedes. Lo que tienes que hacer es intentar salir hacia los lados. Diagonal. En diagonal. Es decir, pero no pelees contra la corriente. Normalmente la lógica es que te lleve, intentas ir hacia un lado donde ya no haya corriente, entonces vuelves. ¿Sí? Vale. Pero nunca tires en línea recta hacia la orilla. Hacia la orilla cuando la corriente te está alejando. Lo que tienes que hacer es alejarte de esa corriente. Vale. Eso simplemente puede salvar ya muchas vidas. Hay una escena muy famosa en la película de Revenant que seguro que has visto, que es Leonardo DiCaprio interpretando a Hugh Glass peleando contra un oso grizzly enorme. ¿No? Además, una escena muy, muy chula. Me viene a la mente lo que has dicho antes, ¿no? Sonríe. ¿Hay alguna posibilidad de sobrevivir a un encuentro de ese tipo con un oso así? Con un oso que ya se ha encabronado contigo y que se te quiere comer. Viene a por ti. Y viene a por ti y ya te ha pegado un revolcón en el suelo. Y yo creo que menos del 1%. Es decir, tienes que tener una suerte brutal, por ejemplo, de tener... Un arma blanca. Un arma blanca y tener... Pero es que un arma blanca, piensa que la capa de piel del oso está preparada para pelearse con otro oso. ¿Vale? Entonces, la piel, la grasa de debajo, la masa muscular que tiene el oso, que es brutal, de densa y de grande, ¿cuánto tiene que medir tu cuchillo para poder dañar un órgano vital? A no ser que tengas la suerte de que se lo claves en un ojo y salga corriendo el oso, ¿no? Pero, vamos, yo es que creo que el porcentaje es tan bajo que creo que hubo una entrevista o una encuesta donde muchos hombres creían que podían vencer a un oso, ¿sabes? Me viene a la mente un culturista por ahí que vi que decía que él se metía en la jaula con un gorila y le ganaba. Sí. Sí. A la que le arranque el primer brazo el gorila al pobre hombre, verás como... Es decir, ¿tú crees que realmente al primer zarpazo pues ya se hace todo de noche, ¿no? Sí. O sea, él piensa que él simplemente por densidad muscular, es decir, la potencia que maneja un gorila o que maneja un oso, es que un oso es que te vuelca un coche, una hostia. ¿Vuelca un coche? Sí, o sea, te levanta un coche. Entonces, ¿en qué punto tú vas a poder pelearte contra un animal que toda su mente está en comerte? Bueno, creo que será
poco frecuente esa situación, ¿no? Es decir, en la que un oso quiera matarte directamente, que probablemente se dé en un contexto de cría, ¿no? El grizzly es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿eh? ¿Sí? Una cosa es un oso negro, otra ¿En cosa qué es... sentido? ¿Es más agresivo? El grizzly es más agresivo, sí, bastante más agresivo. Y más territorial. Entonces, cuando él te ve, si estás en época de salmón y el grizzly tiene la barriga llena, seguramente se paseará, te mirará y se irá. Pero si el grizzly tiene hambre y te ha visto y te ha tomado por comida, tienes un problema muy gordo. Porque además trepa a los árboles como un animal, corre como una bestia. No puedes subirte a un árbol. No, es que tú vas a subir 2 metros en el mismo tiempo que él subirá 10. O sea, ¿nunca has visto un oso subir un árbol? Es como un cohete, ¿eh? O sea, es como sube así, tío. Es decir, si no tienes ningún refugio pequeño donde él no pueda entrar, Estás... sonríe. Sí, o tienes un arma muy potente, o tienes spray antiosos, o tienes algo, pero... Si no. tienes un arma de fuego, disparar al aire lo ahuyentaría. Muy seguramente no. O él recibe daño directo y que él diga no me vale la pena. No, disparar al aire no suele funcionar. O sea, que tú en esa situación de vida o muerte, si tienes un arma de fuego, evidentemente la Tiras a dar, sí. Y tiene que ser de gran calibre, porque si encima es de calibre pequeño, lo único que vas a hacer es encabronarlo más todavía y que venga con más ganas para decirte, espérate que te lo voy a aplicar ahora. Vale, bueno, con razón se quedó Leonardo DiCaprio tan jodido después de la pelea, ¿no? Sí. Que casi se quedó medio muerto. Seguimos con el reino animal. Vamos a jugar al animal más peligroso. Bueno, vamos a intentar ordenar una serie de animales. Vas a empezar diciendo aquellos con los que, si tienes que elegir, preferirías encontrarte. Sí. Y, en última posición, los que nunca jamás querrías estar delante de ellos en un entorno natural, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, vamos a ir partiendo de la base de que el animal más peligroso camina sobre 2 patas. Somos nosotros, efectivamente. Vale. Sí, eso es buena puntualización. Cocodrilo del Nilo, sí. Hipopótamo, lobo, sí. Oso pardo, un oso grizzly si quieres, sí. Elefante, jirafa, anaconda, león, víbora de Russell, tiburón blanco y un grupo de 50 pirañas. Vale. Para mí, víbora de Russell, 0 problemas. 0 problemas porque si no le molestas, no te hace. Claro, o sea, al final yo mido 1,80 m, peso 82 kilos, la víbora de Russell no se me quiere comer, no quiere que yo me la coma, con lo cual, estando totalmente quieto, la víbora se va a ir. O sea, no soy alimento para ella, con lo cual, 0 interés. Pero si te haces el listo, la tocas y te pica, obviamente tienes un problema. Es que al final, con cualquier animal que tú te vayas a poner delante, es entender cuál es el argumento suyo y el tuyo, ¿no? La jirafa también es un animal herbívoro que no voy a ser un problema ni ella va a tener interés en comerme, con lo cual simplemente estando lo más quieto posible, alejándote, no molestarlas, son bastante territoriales, pues vas a tener poco problema con ello. Entiendo que la jirafa también puede ser peligrosa. Sí. O sea, una patada de jirafa puede ser mortal, directamente. Pero mientras no las molestes y no te metas en su territorio, correcto, las dejes tranquilitas, no suelen atacar. Correcto. Animales más pequeños como el lobo y tal, es fácil entre comillas, jugar ciertas cartas de pegarte un farol, ¿vale? De que él es un depredador, obviamente si está solo, pues si tú tienes más tamaño, tienes más peso y él entiende que no eres una comida fácil, piensa que en la naturaleza no hay hospitales. Lo que quieren los animales es comer de la forma más sencilla posible y segura para no dañarse, porque una herida en un animal es algo que se va a infectar y le va a traer problemas a corto o medio plazo. Entonces, lo que tienes que provocar es hacerle entender a ese depredador que no va a ser una comida fácil. Vamos a jugar y nos vamos a hacer daño los dos. Igual te me comes, pero yo también te voy a hacer daño. ¿Cómo lo haces? Te haces grande. Te haces grande. Haces ruido, provocas sonido, coges, tiras piedras, gritas. Le haces entender que tú no vas a correr. O sea, el depredador está acostumbrado a que la presa corra delante de él, no hacia él. En el momento que tú corres hacia él, tú también eres un depredador y lo estás depredando a él. Entonces, si te encuentras en la montaña con un lobo solitario que tiene hambre, por ejemplo, no corras. No, nunca, pero es que hasta no hace falta que sea un lobo, un perro.
Si le das la espalda y corres, él entra en ese instinto de caza donde la presa está corriendo, te va a morder. Plántate y tú no te meneas. Y cuando él venga, tú un pasito para adelante. Y tú vienes para adelante, yo también voy para adelante. Hablamos donde se está dando una situación donde la expresión corporal del animal no es de curiosidad, sino es de ataque, es de agresión. Si vamos a jugar a agresión y no tengo armas con las que defenderme, ni un spray antiosos, ni tengo nada donde ocultarme y evitar el ataque, con el oso grizzly recomiendan tumbarse boca abajo, taparse la zona de la nuca, totalmente plano en el suelo, e intentar hacerte el muerto. ¿Vale? Es una estrategia más que correcta porque el oso es muy grande, pero con animales más pequeños como perros, lobos, un gato montés o incluso un puma, que son más pequeños o más reducidos, para mí la mejor estrategia es tirarle. Hay un vídeo de un puma por ahí, en una montaña, que perseguía al que grababa, ¿no? Y empezaba a dar zarpazos y grababa cada vez más para atrás y el puma seguía, ¿no? Ajá. Quizá en ese momento, si te plantas... El tema es que el puma era muy agresivo, pero fíjate que el que va andando en ningún momento le pierde la cara. O sea, tú todo el rato estás viendo el puma. Grabando. El tío está andando para atrás, sin perderle la cara al puma. Que eso es súper importante. En el momento que tú te das la vuelta y el puma te ve la espalda, ya la has cagado. Va por ti. Sí. O sea, que lo hizo bien dentro Lo hizo de... bien. Vale. Lo hizo bien. De acuerdo. Lobo, puma, podemos marcarnos el farol si vemos que hay una actitud de agresión que parece que aquí que estamos hablando de que los animales son súper agresivos y vienen a por ti, eso es raro que ocurra. En un porcentaje tremendamente alto van a salir corriendo. Eso es, o van a pasar de ti o les vamos a estar molestando nosotros a ellos, ¿no? Pero eso es evidente. Hipopótamo... Vamos a seguir anaconda. Bueno, como te pille, la has cagado, sí. Pero en principio no es un animal agresivo, ¿sí? Si tiene hambre, sí. Y además lo que hace es muerde, retuerce y ya la ha liado. Y te traga. Sí, te puede tragar entero. Sí, de hecho hay bastantes documentos visuales de vídeo de anacondas que las rajan y hay personas dentro o hay animales muy grandes. Jabalís y no hay una forma... Es muy fuerte, ¿no? Es difícil... Intentar controlarle la zona de la cabeza. Intentar controlar la cabeza en todo momento. Bueno, hipopótamo súper territorial, pero no come carne, con lo cual simplemente respetando su territorio y alejándote debería dejarte en paz. Tenemos elefantes exactamente lo mismo, son herbívoros, con lo cual tampoco me preocupa. El oso grizzly malo, el león lo tiene jodido. Farol con el león tampoco hay, ¿no? O puedes... No te queda otra. De hecho hay vídeos donde se ven a dos guepardos comiéndose un antílope y llegan 3 indígenas cogidos de los brazos y para adelante y los guepardos se largan. El guepardo es más pequeñito que un león. Sí, pero al final es lo mismo. El animal está viendo algo que no conoce, muy grande, que hace mucho ruido y se le acerca. Y es como, esta movida que es, ¿no? Es tirarse ese farol. ¿Con un grupo de pirañas? Depende también. Depende de la época del año. Las pirañas, tú puedes saltar a un río de pirañas que no te van a hacer nada. ¿Ah, sí? Y se van a largar. Depende de la época del año, donde hay menos cantidad de agua, menos cantidad de alimento, puedes tener un problema grave. Muy grave. Sí, además no debe ser agradable. No. Los bocados que pegan. Yo creo que no te tienes que dar mucha cuenta. O sea, yo creo comer a tantísima velocidad. Sí. Sí. Igual en 20 segundos estás ya... 20 segundos. Sí, hay muchas, ¿no? Sí, correcto. Creo que había un vídeo que tiraban una vaca y creo que era en 1 minuto y medio, 2 minutos sacaban los huesos nada. Madre de Dios. Dios, no sabía eso. Sí. 1 minuto y medio una vaca. Un tiburón blanco, evidentemente, bueno, sí. No es el más peligroso. No es el más agresivo. No, me asustaría más un tiburón tigre, por ejemplo. Tiburón blanco. Son más curiosos. Es más agresivo el tiburón tigre que el tiburón blanco, 1000 veces más. Entonces el tiburón blanco es más... Pasa y tal, le puedes llamar la atención, puede pegar un bocadillo para ver lo que eres, pero no... El humano no forma parte de... ¿Has visto el vídeo del hombre que está haciendo kayak? No sé dónde era. Dice, Tiger Shark, y viene el tiburón tigre y le muerde al kayak y se va. Que son, pone los huevos aquí. Es que son bichos muy... El tiburón tigre para mí es el tiburón más agresivo que existe. No es más inteligente porque sería la orca. Para mí la orca es un cetáceo, ¿no? Es una pasada, pero lo que es el tiburón tigre es el tiburón más agresivo que hay. Mucho más que el blanco. Vale. ¿Y has visto el casuario? El casuario es una especie de avestruz así grande. Sí, parece un dinosaurio. También dicen que es bastante peligroso y territorial. Sí. Es como las avestruces, ¿eh? La avestruz la gente la ve como algo divertido. Cuando la avestruz te viene y te entiña con la pata, las uñas que tiene parecen cuchillas, ¿eh?
como te pille la barriga, de hecho me parece que hubo alguien que tenía un grupo de rock que tenía avestruces y le abrió la barriga a una avestruz. Respetar a los animales, no meternos con ellos, no me... Piensa que al final la naturaleza para mí es una vorágine constante donde todo se come a todo, a todos los niveles. Que la gente, no, la naturaleza me da paz. Paz mis cojones. O sea, al final, sí, durante el día está muy bien, pero cuando se hace de noche, porque ya no te da paz. Sí es lo mismo, pero con menos luz. Entonces, la naturaleza es eso, ¿no? Es una bajada de los inputs de información que tenemos por minuto. En la ciudad es un constante de ruido tal, y tu mente está acostumbrada a eso. Y cuando vas a la montaña o vas delante del mar, donde una ola viene otra, el nivel de incertidumbre y el nivel de input de información es muy bajo. Entonces mi mente se relaja. Pero la montaña no da paz. La montaña es un lugar, un entorno donde todo se come a todo, desde animales microscópicos, virus y demás. Luego tenemos garrapatas, tenemos mosquitos, donde todo intenta comerse a todo. De hecho, un árbol, los famosos árboles, ¿no? Si pudiera te tiraba la piña en la cabeza y te mataba para comerte, para que te descompongas en el suelo y él absorber tu alimento. Es decir, la naturaleza funciona así, la naturaleza no es bonita. La naturaleza es un sitio donde todo se come a todo. Punto. O sea, no es bonita, por más que tú quieras decir, ¡ay, qué bonito! No funciona así. La vida y la muerte son igualmente de importantes en la naturaleza, ¿no? Y es una constante. Claro, y nosotros hemos creado una aversión a la muerte y un elogio a la vida, pero realmente son las dos caras de la misma moneda en la naturaleza. Correcto. Hay una última situación que vamos a hablar en selva, que creo que es un entorno que dominas bastante bien, donde hace relativamente poco 4 niños pequeños sobrevivieron 40 días, que se dice pronto, en una selva colombiana, ¿no? Se estrelló una avioneta y murieron los adultos y quedaron 4 hermanos en la selva, que el primer milagro es que sobrevivan al impacto, ¿no? de la avioneta. Uno de ellos cumplió su primer año en aquellas condiciones, en la selva. Al impacto tenían 13 años, 9 años, 4 años y 11 meses. 4 niños muy pequeños, muy pequeños. Primero, ¿cómo es posible que durante 40 días sobrevivan niños sin supervisión adulta en un entorno así, cuando aquí en España no le dejamos que bajen al parque sin el móvil durante 15 minutos? Porque lo estás volviendo a ver con el prisma del padre de aquí. O sea, esos niños crecieron en ese entorno, se les educó en ese entorno. La niña de 14, pues piensa que allí los niños con 4 añitos ya están cuidando de los de 1. Es un entorno totalmente diferente. Entonces, lo que no podemos hacer es intentar con el prisma de aquí justificar allí. Entonces, obviamente, si tú aquí dejas niños de esa edad sueltos en mitad del Amazonas, yo creo que en menos de 48 horas ya se ha acabado la aventura. ¿Vale? Entonces, ¿son 40 días? Sí, ahí para mí lo magnífico realmente es que esa niña de 14 años haya podido alimentar al niño de 1 durante tantos días. A ver, que al final el niño estaba ya casi crítico. ¿Vale? O sea, el niño no salió de allí gordito de la jungla, el niño estaba bastante tocado. Los 4 estaban bastante tocados. Pero que para mí la explicación y la justificación es esa, ¿no? Son niños que están criados en ese entorno desde muy pequeñitos, desde que nacen, están criados ahí, saben qué animales se pueden tocar, saben qué plantas se pueden... De hecho, estuvieron comiendo diferentes frutos del bosque. Para mí el fallo es que no fueron a buscar el río, ¿vale? Porque eso hubiera facilitado muchísimo el encontrarlo rápido. Y yo me imagino que no lo hicieron precisamente porque los niños eran muy pequeñitos y desplazarse en mitad de la jungla es muy... No es como los bosques de aquí, es algo que es totalmente tupido, cerrado. O sea, tienes que ir atravesando mucha masa vegetal. Y para mí, ya te digo, el gran de decir, esto es una maravilla, es que la niña de 14 pudiera alimentar sin ella poder amamantar, sino mascándole la fruta, triturándosela con la boca, dándoselo a ese bebito de 10-11 meses. Claro, es una pasada. Y allí la lluvia es casi constante, ¿no? De hecho, puede llover casi 14 horas al día. Sí, pero lo bueno que tienes es como tienes temperatura alta y está lloviendo, en cierta manera que lloviera ha facilitado. ¿Por qué? Porque no estás sufriendo deshidratación, porque puedes recoger esa agua de lluvia. De las hojas simplemente. Y bebértela. Entonces eso facilitó mucho. Si eso hubiera ocurrido en la época seca, seguramente no hubiera salido tan bien.
Pero ha sido más complicado. Pero vives mojado 24 horas, ¿no? No hay no hay otra forma. Duermes mojado, te levantas. Las mismas plantas te puedes hacer un parapeto para meterte debajo con hojas grandes, hojas anchas, los mismos árboles también desvían parte de esa lluvia. Para mí es mucho peor la humedad que la lluvia en sí. Es decir, la humedad ambiente que hay allí, que cuando tú sudas no te permite esa evaporación del sudor, sino que estás continuamente chorreando, eso hace que tu cuerpo no se enfríe y agujere. Es complicado. Mosquitos, ¿cómo los ahuyentamos en esa situación? Yo me imagino, yo voy aquí al lado, hay un río, vengo lleno de picaduras, allí no me puedo imaginar cómo voy a aguantar 40 días. Si eres conocedor de la zona y conocedor de las plantas que hay plantas que son repelentes. Si no, lo que haces es un emplasto, es decir, haces barro con ceniza y demás, te lo colocas por encima de la piel, lo que hace una película que evita, en cierta manera, que te pique los mosquitos, pero es muy desesperante. Te cubres de barro. Sí. Pero aún así te van a picar y aún así... Pero si de 200 picaduras consigues llevarte solo 20, pues ya es un gran triunfo. Vale, claro. Y en algún momento encontraron un perro en esa historia, Sí. que esa historia tiene muchos detalles muy, muy bonitos, ¿eh? Encontraron un perro y ¿crees que eso les ayudó a sobrevivir? ¿De qué forma? Primera, a nivel moral. El hecho de tener un animal que está ahí, que lo puedes tocar, lo puedes acariciar y tal, la moral te la sube un montón. Segunda, temperatura por las noches. Es una fuente de temperatura brutal un perro. Lo abrazas y te da mucha temperatura. Y además, que yo sepa, el perro además los estuvo guiando, los estuvo llevando para poder buscar otra zona o buscar más gente. ¿Has llevado alguna vez animales a supervivencia? Sí, es más complicado que otra cosa, porque al final el animal encontrará el agua antes que tú. Entonces va a beber antes que tú, con lo cual tienes que potabilizar donde ha bebido el animal o se ha bebido el agua. Vale. Pero sus instintos de alguna forma te pueden ayudar, ¿no? Depende de si lo has entrenado previamente. Uh-huh. ¿Vale? Si no, ya te digo, es posible que tú lleves 2-3 días andando con falta de agua, llegues a un pequeño charquito y se lo haya bebido el perro porque ha llegado 3 minutos antes que tú, llegues allí y digas, se la ha bebido. Vale. Entonces es competencia por recursos también, porque Vale. también va a comer y va a beber. ¿Cuál es el sentido de la vida para ti, Carlos? Compartir información. Es decir, yo invierto tiempo y energía en obtener una información, saco unas conclusiones que te regalo a ti para que tú no inviertas el mismo tiempo y la misma energía en llegar al mismo sitio que yo. Vale, pero ¿crees que la información se aprende simplemente escuchándola o que como mejor se aprende es yéndote contigo al evento y haciendo? ¿Qué es mejor, la capacidad o el conocimiento? La capacidad. Siempre. Porque si yo no tengo el conocimiento, la capacidad me va a dar ese plus para poder improvisar algo nuevo, ¿no? Entonces, para mí, el leerte un libro es pisar sobre una pisada. Es decir, no estoy abriendo un camino nuevo. No, estoy constantemente pisando las pisadas de otro, ¿no? Entonces, para mí es mucho más potente el hecho de ir a un lugar a vivir algo, a sentirlo y a aprenderlo a raíz de mis actos y mis consecuencias, de mis cagadas, que no el leerte un manual del SAS de supervivencia. Vale, ¿te lo has leído bien? Sí, venga, pues ahora vamos y lo pones en marcha, ¿no? Y vas a ver que nada de lo que había en ese manual funciona, porque tú no eres el tipo que escribió ese manual. Claro. Entonces, cambia todo, ¿no? Y para mí el hecho de, por eso el tema del estoicismo y tal, ¿no? Yo creo que el que escribió el libro del estoicismo, la corriente del estoicismo, si se levantara 2000 años después y viera que estamos leyendo los mismos textos, se revolvería, tío. O sea, no puede ser que yo te haya dado ABC y tú 2000 años después sigas pisando el mismo ABC. Tenías que haber llegado a la Z. ¿Qué haces en el ABC? ¿No? Entonces es lo mismo, ¿no? En lugar de tanto, aquel hombre dijo, aquello dijo, no, tío, ves tú y lo pruebas. Y me dices si funciona. Yo me acuerdo la primera vez que fui a cruzar un desierto, me leí un manual de supervivencia en desierto y cuando llegué allí dije, es imposible, o sea, lo que hace el tío en el manual es imposible repetirlo aquí. No se puede hacer. A mí me parece muy bien. ¿Qué experiencias de supervivencia que todavía no has completado te motivan? ¿Te motivan, por ejemplo, subir 8000? ¿Te motiva? No. ¿Qué te motiva que no hayas hecho? Es que para mí, ya te digo, la supervivencia es parte esencial de mi vida diaria. De intentar ser buen padre, intentar ser buen hijo, intentar que cada vez que hablas en un podcast intentas que
tu discurso pueda ayudar a alguien, pueda ser constructivo, ¿no? Cómo intentas que cada pequeña vivencia, sin necesidad de irte a mitad del Amazonas, cuente cada día, ¿no? De cómo hablas, de cómo te presentas, de cómo aprendes. Esta mañana estaba desayunando y había un hombre, ¿me puedes dar 2 euros para desayunar? No, te sientas ahí, te pide algo y desayunas. ¿En serio? Sí, siéntate y desayuna. Y he estado hablando con él, pues casi 10 minutos desayunando y él explicándome pues que lleva muchos años. Vale, está bien. Es decir, es ese punto, ¿no? Donde aprendes a relacionarte de una forma muy diferente con la gente, aprendes a coger esa información, a escuchar, a entender, porque cada persona tiene su historia y muchas veces lo ves y dices, mira, tío, está aquí oliendo mal, sucio. Vale, pues seguramente esa persona huele mal y está sucio porque no se ha podido bañar. ¿Entiendes? Y cómo intentas ver todos esos pequeños factores que te hacen mejor persona en tu día a día. Para mí eso es supervivencia. Es decir, lo utilizas como una herramienta para ayudarte a vivir mejor y no como una serie de hitos a conseguir. Correcto. De hacer una excursión al Amazonas, de hacer una excursión al Polo Norte. No, es decir, a mí me han ofrecido ir al Everest. ¿Para qué? ¿Para hacerme una foto? Arriba. No, o sea, no le veo sentido. Que está muy bien, que hay mucha gente que lo quiere subir o gente que ya lo ha subido, yo lo respeto muchísimo, cada uno tiene sus cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, la gente no quiere ir conmigo a la montaña a pasear o a hacer una ruta, porque yo es que me puedo sentar delante de un árbol y quedarme 1 hora empanado mirando el árbol. La gente dice, ¿qué mira? Pues estoy viendo cómo las hormigas cogen y suben el pulgón y lo cuelgan en las hojas y luego lo cogen y lo bajan para comer. Y entiendes cómo el árbol pues deja caer las hojas se pudren, eso llama a las lombrices que oran el suelo para que la tierra quede más esponjosa y el agua entre mejor. Y ves cómo hay 8 plantas y solamente sobrevive la hija del árbol porque le está dando comida desde la raíz. Y claro, yo me quedo ahí y estoy empanado mirando todo aquello. Y para mí es magia pura y la gente está, tío, que se lo va a aceptar mirando el móvil. Vete para arriba. O sea, vete para arriba, te haces la foto, cuando baje me recoges. O sea, yo estoy disfrutando de esos pequeñitos que tengo delante, viendo cómo funciona. Y es para mí magia. De vivir más despacio. ¿No crees que gran parte de los problemas que tenemos es el exceso de velocidad? Para mí el problema es la necesidad de alcanzar el hito. Tengo que subir la montaña. Lo bonito es el caminar, tío. O sea, la experiencia, el hablar, el entender, Si tú vas a la montaña y todo el rato estás mirando el pico, te vas a abrir la cabeza en el suelo. Tienes que mirar el suelo, tío. Tienes que ser consciente del momento. Yo eso siempre lo veo en el desierto, en las dunas. Tú no puedes ir en línea recta. Es imposible. O sea, te vas a reventar en 100 metros. Pues aquello sube, baja, tío. Tienes que ir a un lado, para el otro. Observas, mira, aquella cresta gira así. Yo creo que después de aquella puedo empalmar con aquella. Y el primer día vas loco perdido. Pero el tercer día tú ya vas mirando para arriba y vas haciendo así. Y subes arriba en un momento. Y dices, ¿cómo? La propia mente, el hecho de estar ahí, de entender que si lo haces mal, no te queda energía, estás agotado, no te queda agua, y si lo haces mal, vas a gastar energía y agua. Tu propia mente ya te dice, calma, tío. Si tardas 3 minutos más, no pasa nada. Totalmente. Bueno, pues Carlos, ha sido un placer hablar contigo. La verdad que ha sido una experiencia brutal y ojalá pueda seguir muchos años haciendo lo que hace. A ver, lo que duro. A ver. A ver lo que Esperemos duro. que no tenga otra experiencia como Groenlandia, ¿no? Y que sigamos aprendiendo de ti mucho tiempo. Nada, ha sido de verdad un placer y esta es tu casa, sabes que puedes venir cuando quieras. Muchísimas gracias. Y chicos, un episodio más de Mejor que Ayer. Nos vemos en el siguiente. Sabéis que tenéis los episodios en todas las plataformas, no solo en YouTube, también en Spotify y en el resto de plataformas de audio. Gracias por vuestro apoyo, por suscribiros, gracias por dedicar vuestro tiempo, ya sean 10 minutos o 20, a ver cada episodio. Y nada, nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.